Damos la bienvenida a otra noche de domingo en vivo en La Letra Chica. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Hablaremos hoy en el arranque de los famosos primeros 100 días de gobierno de la administración Orsi. ¿Cuáles son sus señas de identidad? ¿Cómo es la relación entre gobierno y partido político? Expectativas y realidad, etcétera. Bueno, y además vamos a estar recibiendo a 3 colegas nuestras acá en el estudio porque vamos a hablar sobre el periodismo. ¿Cuál es el estado de situación de nuestro sector en Uruguay? ¿Cómo se vincula el periodismo con el poder? También es necesario que hagamos un poquito de autocrítica. Todo esto vamos a estar conversando con ellas. Y para el cierre, Antel, como saben, el actual gobierno ha revocado una resolución de 2024 que autorizaba a los privados a ofrecer servicios de fibra óptica. De esto en particular y de Antel en general en el bloque 3. Arrancó La Letra Chica. A 100 días de iniciada la gestión de gobierno, la administración de Yamandú Orsi destacó avances en algunas áreas. Incluyó medidas para el comercio en departamentos de frontera, el bono para escolares, cupos en refugios y la activación del diálogo social. Yo siento orgullo de la revolución de las cosas simples, que a la gente se le cambie la vida en su territorio con cosas simples. El gobierno no empezó bien. No empezó bien. ¿Empezó ya? Porque cronológicamente asumió el 1 de marzo. Pero gobernar es hacer, es decidir. Y siempre querés más. Ahora, yo no pensaba otra cosa distinta. Si alguien pensaba que yo iba a entrar con 3 o 4 leyes, iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando, no me interesa. La característica principal, el atributo que rompe los ojos, es la ausencia de una agenda potente del gobierno. ¿Qué aporta si yo le devuelvo la pelota? No aporta nada. Está bien, cada cual tiene el juicio y los politólogos que están para eso van a decir y van a... Yo no me voy a mover en base a lo que la politología me indica. La falta de acción, la falta de iniciativas y la falta de concreciones hacen que recurran a cosas que ya son viejas del gobierno anterior como propias. 80% diagnóstico, 20% expresiones de deseo, poquitos planes para el futuro, ¿no? Se presentaron 63 medidas muy claras en todos los temas y además de eso, apagando incendios constantemente. Ya cuando se tienen que estar esmerando para explicar lo que nadie ve, evidentemente que se busca comunicar lo que no está sucediendo. Los gobiernos tienen que reflexionar, pensar y actuar. Y su deber máximo luego es cumplir con el programa que le prometió a la sociedad. No se lo prometió al Partido Colorado, no se lo prometió al Partido Nacional, se lo prometió a los uruguayos y uruguayas. Las 8:03 de la noche y como siempre a esta hora les invitamos a escribirnos por nuestro WhatsApp 092374089 y acompañarnos en nuestras redes. Muy bien, y damos comienzo entonces a nuestro primer bloque. Los primeros 100 días del gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi trajeron consigo balances de periodistas, de politólogos y también de referentes del oficialismo y de la oposición. Desde el arco opositor, principalmente desde el Partido Nacional, fueron críticos con lo hecho por la izquierda en los primeros meses de gestión, pero también hay cuestionamientos desde adentro de la propia izquierda. Y ha habido 3 comunicados sucesivos. Primero el MPP lanzó uno, fue el sábado 7, un día antes de que se cumplieran los 100 días de gobierno. Bueno, saben ustedes, el MPP es el sector ampliamente mayoritario del Frente Amplio. Destacó allí 15 medidas impulsadas por la administración y decían: estos avances se lograron pese a una herencia fiscal devastadora y uno de los mayores déficits de las últimas décadas. Exacto. Al día siguiente, entonces, Presidencia difundió su propia lista de avances, mencionando 46 medidas en 11 áreas temáticas, entre las que recogió la mayoría de las mencionadas por el MPP el día anterior. Y el lunes, en la mesa política, el Frente Amplio hizo lo propio, resaltando 29 medidas en 13 áreas, en una suerte de reformulación de lo comunicado por Presidencia, en donde se incluían como contexto posturas que el Frente Amplio tuvo durante el gobierno de Lacalle Pou en líneas con las medidas adoptadas ahora. En ese escenario, algunos dirigentes creen que el gobierno no está logrando dominar la agenda pública y está exhibiendo aparentemente algunos problemas de comunicación. Vamos a charlar sobre este arranque de gobierno con Rafael Porcecanqui, que es director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, además de ser sociólogo y docente universitario. Rafael, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Jorge, Maite, ¿cómo están? Bienvenida. Bien genérica la primera, para empezar, que
impresiones destacarías, qué ideas destacarías sobre tu visión de este arranque de gobierno? Está claro que el arranque ha sido de un ritmo lento, cauteloso. El gobierno tiene claro que en su agenda de políticas es importante la sustentabilidad económica de las medidas. Parecen haberlo, es decir, está muy alineado a lo que el ministro de Economía ha dicho, ¿no? Hay un objetivo claro, que es que el país tiene que crecer más para tener más recursos para destinar a sus políticas públicas. Y por tanto, justamente, hay en este momento una evaluación de la situación fiscal todavía en curso y el gobierno seguramente está pensando en que su caballito de batalla principal en este año será la ley de presupuesto. Esa es la sensación que queda. Naturalmente, esto abre el debate. Para algunos queda gusto a poco, para otros es lo que corresponde hacer, evidentemente. Y ese gusto a poco, como bien decía Maite, está viniendo, digamos, la crítica tanto al interior del Frente Amplio como en la coalición republicana. Esa es un poco la primera línea, ¿no? O sea, si uno lo compara con otros primeros 100 días de gobierno, se ve que nos gustan los números redondos a los seres humanos, porque siempre cuando llegan a 100 es como un momento donde toca hacer balance, ¿no? Porque yo revisaba un poco la prensa de gobiernos anteriores y estos 100 días es como un hito, donde se suele hacer un primer balance fuerte de la marcha del gobierno. Tenemos algunas experiencias claramente de impronta fuerte en cuanto a cambios. Cito algunos ejemplos. El gobierno de la calle Herrera, en el año 90, claramente una vocación de reformas liberales muy fuerte, ¿verdad? Con un impulso grande en los primeros tiempos. El primer gobierno del Frente Amplio, a la salida de la crisis de 2002, plan de emergencia, rápidamente, bueno, ya se empiezan a instrumentar, a pensar leyes, ¿verdad? Y lo que serían luego las reformas del gobierno del Frente Amplio. Arrancó con todo ese primer gobierno del Frente. Después hay otros que quizá no tuvieron tanta impronta reformista, pero sí señales fuertes donde quedó como un mojón importante los primeros 100 días de gobierno. Los primeros 100 días del gobierno de Valle, la Comisión para la Paz, un tema muy importante, y que le dio a Valle el máximo de popularidad en todo su gobierno. Después tendría una caída muy significativa con la crisis de 2002 que no lograría recuperar. Pero allí ese trimestre fue una luna de miel para Valle importante, ¿no? Entonces hay experiencias diferentes. Creo que este gobierno, en cuanto justamente al hecho de que no le quede una marca fuerte de promover determinada reforma o política pública, quizás se parece a la segunda administración de Vázquez, justamente. Donde, de hecho, como les decía, yo revisaba un poco la prensa y en aquel momento al mismo presidente Vázquez le quedaba la sensación de que el tranco había sido demasiado lento. En este caso, Orsi está diciendo algo diferente. Orsi está diciendo que justamente lo que mostraba el tape, ¿no? Que él no tenía en sus planes salir con 4 leyes. Él es un hombre quizá de ir más lento buscando ir más seguro. Naturalmente queda por verse si esa apuesta va a dar resultados o no. Y en ese sentido, ¿cómo caracterizarías lo que viene siendo el liderazgo de Orsi y cómo viene llevando adelante entonces este gobierno? ¿Cómo es como líder? Pues él desde un principio planteó, por ejemplo, tener un vínculo muy horizontal con el resto del Ejecutivo, por ejemplo, con el resto de los ministerios, plantear políticas que tuvieran una transversalización también entre los ministerios. Entonces, ¿cómo lo podemos definir de alguna manera? Bueno, él tiene un estilo bastante delegativo, en el sentido de que confía en lo que puede ser la segunda línea de gobierno o en sus referentes cercanos, ¿verdad? Hay algunos presidentes, por decir un término, que les gusta estar en micromanagement, en todos los detalles, digamos, de la gestión. Y hay otros que se descansan más en sus apoyos, que pueden ser ministeriales, legislativos, etc. Orsi es de esta segunda línea de liderazgo, lo cual no quiere decir que no tenga un estilo de liderazgo o que no ejerza el liderazgo. Y de hecho lo ha ejercido en estos primeros 100 días. Yo creo que el ejemplo claro es el de buscar las renuncias o decidir en pos de las renuncias de la exministra Cairo y el expresidente de Colonización, donde él, fiel a su estilo, que no es un hombre apurado, justamente, él esperó a ver un poco los hechos, las declaraciones por aquí, las declaraciones por allá, y después zanjó. Zanjó en ese caso
asintiendo al pedido que había hecho la oposición y algunas corrientes internas, algunos referentes, sino dentro del Frente Amplio, de que correspondían las renuncias por diferentes motivos, pero correspondían. En ambos casos, el MPP se había manifestado antes públicamente diciendo que no correspondían las renuncias, ¿no? Exacto. Y Orsi el otro día se desmarcó de un comunicado del Frente Amplio respecto a la situación de Medio Oriente. De igual modo se desmarcó respecto a la primera reacción de su mismo sector político. Es decir, ha demostrado independencia frente a su partido y frente a su sector. Bueno, estás tirando sobre la mesa algunas cosas en las que profundizaremos a lo largo de la charla, pero me quedé pensando en lo de la ley de presupuesto. ¿Cómo estamos en materia de tiempos? ¿En qué momento del primer año es que se discute y se aprueba la ley de presupuesto? ¿Y cuánto podrá depender para el futuro del gobierno en cómo se vaya reactivando ya la economía, mejorando la economía? A ver, la ley de presupuesto es seguramente un tema del que se hablará mucho sobre el segundo semestre más del año, ¿no? Sí. O sea, es lo que viene un poco, el hito central seguramente. La economía para este año se proyecta un buen año, un año relativamente bueno. Uruguay en los últimos 10 años viene creciendo al 1%. Es verdad que son dos periodos diferentes. La segunda gestión Vázquez es un crecimiento en caída, ¿verdad? Se acaba el boom de las commodities y Uruguay entra en casi en un estancamiento con pérdida de empleo y el salario real que se detiene esa mejora, digamos, o mejora menos que anteriormente. El ciclo de la calle Pou es diferente, es una caída muy fuerte al principio, afectado obviamente por la pandemia, y recuperación luego, pero el promedio es de 1% anual. El gobierno sabe que tiene que mejorar notoriamente estos últimos 10 años de crecimiento para poder tener recursos para hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Que tiene algunos desafíos que se marcó. Por ejemplo, uno que tiene que ver directamente con el tema de los ingresos, abatir la pobreza infantil, reducir la pobreza infantil. Ahí hay un desafío de gobierno muy claro. Entonces, bueno, evidentemente también sabe que aquí siempre es una relación compleja entre, obviamente, crecer y distribuir, ¿no? Y en eso está el gobierno analizando un poco justamente los instrumentos que va a tener, también en el marco de algo que seguramente le agregó hasta un poco más de cautela al gobierno, que es el contexto internacional, ¿verdad? Los anuncios de Trump sobre aranceles son una distorsión muy, muy grande al comercio internacional. Y eso probablemente le dio un extra todavía de cautela al gobierno en cuanto a lo que va a proponer para la ley de presupuesto y lo que va a proyectar que el país va a crecer. Y hablando de presupuesto, ¿cómo lo ves para negociar en el Parlamento? Porque ahí también dijiste desafíos y va a tener varios desafíos ahí adentro también. ¿Qué estrategias puede implementar? Bueno, está buena la pregunta porque ahí también entramos en otro elemento que tiene que ver también. A ver, hay por un lado, desde el gobierno no hay un apuro especial por concretar cosas. Eso no significa que no tenga algunos objetivos de política pública, que los iremos viendo seguramente con más claridad más adelante. Pero también las condiciones, el contexto político interno al que se enfrenta es diferente. Es la primera vez de un gobierno del Frente Amplio que no tiene mayoría parlamentaria. Y eso es una restricción. Es más, desde la reforma constitucional del año 97, es el primer gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, porque la tuvo Jorge Valle en los primeros tiempos de gobierno, hasta que se retira el Partido Nacional, la tuvo el Frente Amplio en los 3 periodos y la tuvo la calle Pou durante todo el periodo de gestión. Esta es la primera vez que no está en ambas cámaras. La tiene en el Senado y hasta tiene un plus de ventaja porque tiene 17 con la vicepresidenta, pero no la tienen diputados, donde le faltan 2 votos. Entonces, y bueno, como se ha visto, por ejemplo, con el tema de la caja de profesionales, probablemente la solución de la caja de profesionales que vino del Ministerio de Economía hubiera sido, ya estaríamos hablando de una ley aprobada si el Frente tenía mayoría parlamentaria. Estamos hablando de una negociación en curso porque justamente los diputados se abroquelaron, todos los diputados que no son del Frente, tanto coalición como diputados no alineados, votaron en contra de la propuesta del Frente Amplio. O sea, eso también le genera al gobierno el riesgo de lentecer o hacer más trabajosas las políticas o las leyes que proponga. O incluso en casos así de mucha negociación parlamentaria, a veces sucede que hay que ir cediendo al punto tal que se llega a un ni chicha ni limonadas, ¿no? Eso es un riesgo. Sí. ¿Cómo lo ves? Eso es un riesgo
y te diría más, eso es un riesgo, pero puede ser también incluso al interior del frente y al interior de la coalición. Hay muchos, por ejemplo, hay economistas liberales que con la reforma de la seguridad social, implementada durante el gobierno de la calle Pou, quedaron con gusto a poco. Sienten que fue, no te digo ni chicha ni limonada, pero demasiado poco para lo que el país fiscalmente precisa mejorar. ¿Qué pasó? Naturalmente, el gobierno no tienen todos en la coalición republicana la misma visión sobre cómo gestionar la fiscalidad del país. Cabildo Abierto, por ejemplo, tuvo una postura determinada, el Partido Nacional tuvo otra. Y al interior del Frente Amplio también, siempre se dice que es una coalición programática pero diversa ideológicamente. Y también muchas veces el Frente necesita de una negociación interna donde de pronto la idea original del gobierno termina al final siendo negociada internamente. Más aún todavía cuando la negociación tiene que ser entre bloques. Rafael, si te parece, porque estamos como hablando del futuro y quiero volver un poco a los 100 días, vamos a compartir algunos resultados del estudio que realizaron en Opción sobre la evaluación del arranque del gobierno, y ahí tenemos 3 placas. A ver si ya tenemos alguna pronta, las podemos ver, porque primero tenemos la evaluación de gestión de gobierno, esto fue en mayo de 2025. Correcto. ¿Qué vieron ahí, qué encontraron? Ahí lo que vimos, viendo, lo vamos a ver ahora en pantalla. Sí, ahí lo que vimos es una evaluación de gestión moderada en cuanto a lo que nosotros llamamos el verde. La gente que dice que la gestión es buena o muy buena. Suman un 30%. Ahí va. También es relativamente baja la desaprobación, porque suma 19% entre los que dicen que la gestión es mala o muy mala. O sea, tenemos a la mitad del electorado, a la mitad de la ciudadanía, que no se pronuncia ni a favor ni en contra de la gestión en este momento. Es decir, está o en el medio, que es un 38%, la minoría mayor, y un 13%, que es un porcentaje inusualmente alto, que no responde a esta pregunta. Nuestros porcentajes de no respuesta en esta pregunta habitualmente son un 2, un 3% como máximo. Y hay gente que está esperando, capaz. Exactamente. Ese es el clima que está instalado en la opinión pública, porque hasta ahora venimos hablando un poco de el componente de lo que es la oferta del sistema político, que son los partidos, los bloques, el gobierno, etc. Pero ahora hablemos de la ciudadanía, que es el componente de la demanda. En el componente de la demanda lo que vemos es todavía espera. Esto quiere decir que también el gobierno no ha entrado con una agenda potente sobre la cual la ciudadanía se divida, sino que tiene hoy pensaba que es como que de algún modo respecto al gobierno anterior se hubiera cambiado en mitad de un vuelo y se anuncie simplemente por el altavoz que cambió el piloto, pero sigue un poco el curso del avión. Entonces, no ha habido una señal de cambio radical, refundacional, nada que se le parezca, ni tampoco una gran señal de cambio, una medida impositiva, algún gesto diplomático muy fuerte del gobierno, lo que fuera. Entonces, la opinión predominante de la ciudadanía es que todavía no tiene suficientes elementos para darle nota al gobierno. A la ciudadanía le faltan elementos para sostener un juicio sobre la marcha del gobierno. ¿Y qué pasa si miramos las expectativas versus la aprobación entonces? Bueno, lo que sucede ahí al mirar expectativas contra aprobación es lo siguiente. El gobierno arranca con un 44% de expectativas positivas, no de cómo sería el primer trimestre, sino de cómo sería el gobierno en sus 5 años. Claro. De ese 44% retiene un 30%, sí. Pero ojo, seguramente mucho de ese 44%, a la hora de evaluar concretamente lo que el gobierno ha hecho, está ahora en el amarillo. Es decir, dentro de ese 38 lo estamos viendo en pantalla. Porque antes era un 23%. Probablemente, quizá todavía tiene expectativas de que va a ser un buen gobierno, pero está esperando para darle buena nota hasta ver más señales de lo que el gobierno haga concretamente. Es decir, acá el riesgo obviamente para el gobierno es que si llegara al final de la gestión con un 30%, ¿por qué es tan importante, entre otras cosas, hablar de la evaluación de gobierno? Es importante, por un lado, porque obviamente es un indicador de la relación entre el conjunto de los ciudadanos con quien está dirigiendo los destinos del país. Pero también es importante desde el punto de vista prospectivo porque la evaluación de gobierno es una variable que afecta la intención de voto y la probabilidad de que un gobierno se reelija o por el contrario venga una opción de cambio. Si el gobierno llegara dentro de 5 años con 30% es mala noticia para un oficialismo, en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que no arranca tampoco con una crisis de imagen porque la desaprobación es baja. Lo que está
La gran pregunta es qué va a pasar con ese amarillo, con esa minoría mayor, ese 38% que todavía no abre juicio sobre el gobierno. ¿Cuándo se vuelve a medir eso? Perdón. Nosotros seguramente vamos a estar midiendo en el mes de julio, en el próximo mes. No, dos cosas que me quedo pensando en esto que planteás, que una, lo muy parejo de las cifras, si sumamos expectativas entre muy buena y ni buena ni mala, y aprobación entre muy buena y ni buena ni mala. Son 67 expectativas, 68 aprobación en la línea de esto que marcás clarito, ¿no? Exactamente, eso es una buena hipótesis de que justamente los que no aprueban pero tenían expectativas positivas, seguramente engrosa hoy el grupo de gente que todavía no abre juicio sobre el gobierno. Y lo segundo en lo que me quedo pensando es, cuando hablas de la importancia de esto, y todos conocemos que los políticos miran esto, que se relativiza un poco lo que veíamos de Orsi en el tape, que está bien, él dice, no voy a esperar lo que opinen los politólogos para gobernar, se podría esto trasladar a las encuestas de opinión, Claro. pero un poquito sí se mira. Exacto, por supuesto. Te diría una cosa más también que es de contexto. El gobierno no ha tenido que enfrentar una crisis fuerte. Sí, por supuesto, problemas, este tema de la exministra Cairo, pero, a ver, no estoy ya hablando de la pandemia, por supuesto, Claro, pero sí de una crisis mayor, es decir, algún tema, una huelga en determinado ámbito de la economía, un conflicto o algún problema serio de seguridad pública, es decir, una sucesión de hechos de seguridad pública que generen alarma pública y donde se le exija al gobierno un conjunto de señales. Uno diría que la opinión pública en estos 100 días de gobierno ha transitado bastante apaciblemente, ¿verdad? No han habido escándalos grandes o crisis que requieran justamente o donde la ciudadanía demande, bueno, a ver, ¿ahora qué va a decir el gobierno sobre este tema? Eso en algún momento va a surgir, porque siempre surgen este tipo de cosas, ¿verdad? Con los temas más frecuentes. Puede ser, como digo, un conflicto sindical, un conflicto empresarial, algún problema de seguridad pública, algún tema en el ámbito de la educación. Recuerden, por ejemplo, un elemento que muchos consideran que afectó la segunda gestión Vázquez, bien al principio, donde terminó siendo una luna de miel corta, fue aquel tema cuando el gobierno de Vázquez decide la esencialidad de la educación. Una medida que resultó muy resistida al interior de los votantes del Frente Amplio. Entonces, ese tipo de cosas por el momento todavía no han aparecido. Por eso es que también eso explica ese amarillo tan grande que tenemos hoy. Y venimos a un dato bastante esclarecedor, a una comparación que es según el voto anterior. Cómo aprueban o no el gobierno los ciudadanos según lo que votaron en octubre. Y ahí Claro. tenemos que de los votantes del Frente Amplio, el 61% opina que este arranque es bueno o muy bueno. Sí, hay una segmentación muy grande por electorados. Al interior de los votantes de la coalición es solamente un 8%. Vean ahí el verde, las diferencias Claro, enormes, ¿no? son muy grandes. Interesante el segmento no alineado, que es predominantemente entre amarillo y gris, ¿verdad? Ese segmento que es muy importante porque es de los segmentos que más cambia el voto, o que más puede cambiar el voto de una elección a otra, ¿no? Porque no tiene identidades partidarias fuertes, etcétera. El otros, la tercera El columna. otro, decís, claro, eso. ahí tenemos votantes de Salle, de pequeños partidos no alineados, como el PERI, la UP, por ejemplo, votantes en blanco nulo de 2024, etcétera, ¿no? También tenemos, a ver, obviamente la segmentación por electorado es muy fuerte, es mucho mayor la aprobación al interior de los votantes del Frente que de los votantes de la coalición, pero aún en ambos también destaca muy fuerte el amarillo, ¿verdad? Incluso hay un segmento de coalicionistas que no pasó a desaprobar abiertamente al gobierno, que está también a la espera de ver señales, y también al interior del oficialismo, es decir, no es un porcentaje tan alto el que tiene de aprobación el gobierno en sus primeros 100 días al interior de su propio electorado, ¿no? 61 aprobación, 29 ni buena ni mala, dentro de los que votaron al FA en octubre. Exacto, exactamente. Y Rafael, hablemos un poco ahora de lo que es la estrategia de comunicación, porque también en todas las entrevistas que se fueron dando en el marco de estos 100 días de gobierno de Yamandu Orsi, mucho se planteó sobre la comunicación, ¿no? ¿Qué evaluación hace sobre la estrategia de comunicación? Y pienso también en esto que decíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, en torno a lo que fueron las comunicaciones sobre los 100 días, salió el MPP por un lado, salió el Frente Amplio por otro, salió el Ejecutivo desde su cuenta de Twitter también por otro lado. ¿Cómo ves esta estrategia?
Bueno, evidentemente, claro, uno tiene ahora el recuerdo de aquellas conferencias de prensa en el marco de la pandemia, que es el recuerdo más inmediato. Es un contexto totalmente diferente, con un tipo de liderazgo totalmente diferente, justamente, porque Lacalle Pou es un tipo de líder que justamente le gusta estar en todos los detalles y tener una presencia predominante en la comunicación, ¿verdad? Si bien hubo otros referentes en aquel momento que tomaron la posta, Álvaro Delgado, Daniel Salinas también, que de hecho fue uno de los puntales comunicativos del gobierno, los primeros tiempos también Ernesto Talvi. Sí, recuerden la crisis del Green Mortimer, todo eso. O sea, Sí. el gobierno tuvo varias puntas por donde jugar la estrategia comunicacional. Acá, evidentemente que el gobierno, Orsi no es un hombre de presencia permanente en los medios de comunicación, va en línea a esto que digo, a ese modo decisorio que él tuvo, ¿verdad? Pasa el tema Cairo, de Orsi espera. Finalmente se pronuncia. Pasa el tema de colonización, Orsi espera. Finalmente se pronuncia. Primero el Frente Amplio se pronuncia sobre Medio Oriente, después dice una cosa es el partido, otra cosa es el gobierno. ¿Ah? Está muy claro que ese es el rumbo comunicacional que el gobierno sigue. No es de liderar, sino más bien de esperar. Y en esto de comunicación, en ese orden cronológico, MPP, Presidencia, Frente Amplio que mencionaba Maite, puede haber también, yo no sé si una intención, pero un efecto de ir ampliando espacios, acaparando la discusión política. Está bien, la oposición también sale, dice lo suyo y viene de ser gobierno, entonces está más presente tal vez que cuando el tercer gobierno del FA, el segundo de Vázquez. Pero si empieza a haber diferencias internas, también se da un efecto que entre gobierno y fuerza política empiezan a abarcar la discusión. Bueno, sí. A marcar la cancha en ese sentido. Este era un tema que algunos dirigentes de la coalición en el pasado visibilizaban como dificultad de posicionamiento de la oposición, es decir, el frente era el gobierno y también su oposición, marcaba alineamientos diferentes, el debate quedaba instalado al interior del frente, por ejemplo, en relación a la gestión económica o a la gestión de seguridad inclusive, y justamente eso le quitaba visibilidad a la oposición y el frente encontraba la capacidad de llegar a diferentes sensibilidades. Como que se adueñan de la pelota en ese sentido, claro, y no se la prestan al otro para jugar. Sí, la coalición todavía está buscando también su lugar, ¿no? Porque justamente está en un momento de conformación de los liderazgos, hasta de disputas de los liderazgos. Bueno, hay una muy clara al interior del Partido Nacional por quién va a ejercer la presidencia del directorio, con algunas diferencias de tono entre los principales candidatos, y también el Partido Colorado está justamente en una interna interesante, sobre todo que tienen los dos líderes de las liderazgos de alas. Ojeda y Bordaberry? ¿Cómo ves los liderazgos de Ojeda y Bordaberry que se están midiendo un poco bastante? Y bueno, lo veo como... Han salido varias opiniones diferentes respecto a algunos temas. Sí, quizás canalizadas a veces desde otros lugares, pero se sabe qué piensan, digamos. Evidentemente han quedado como dos alas muy claramente marcadas. Un poco sigue la tradición que muchas veces tuvo el Partido Colorado, que también tuvo alas bien marcadas. La más clásica que uno recuerda es la de Sanguinetti con Jorge Valle, ¿no? Porque después viene un periodo más largo con una predominancia muy fuerte de Bordaberry. Ya no es el partido con Bordaberry con 3/4, por ejemplo, o el 80% de la interna. Además, Bordaberry no participó en la interna, de hecho, ¿no? Pero sí es digamos, ambos están marcando sus perfiles. Quizá se podría decir que en el caso de Andrés Ojeda con una línea un poco más confrontativa y en el caso de Bordaberry con una línea un poco más de algunas concesiones o de algunos acuerdos, por ejemplo, con lo que pueda hacer el Frente Amplio. No manifestado quizás en leyes concretas, pero más en algo del tono o de algunas opiniones vertidas. Pero son algunas primeras señales que da la impresión de que así hubieran arrancado. Con respecto al ciclo electoral, ¿habría que acortarlo? También teniendo en cuenta que el arranque del gobierno nacional convivió con las departamentales, municipales, ¿no? Da la impresión que sí, si uno juzga por el cansancio de los electores e incluso por los mismos reconocimientos que hacen los actores del sistema político. La cuestión que se plantea es cómo acortarlo.
¿Cómo acortarlo? Porque acortarlo, por ejemplo, significaría, o concentrar un mayor número de elecciones, las mismas elecciones, pero en un periodo de tiempo más corto, o colapsar algunas contiendas. Sobre todo uno piensa las departamentales con las presidenciales, ¿verdad? Lo cual, entre otras cosas, abriría un debate que es sobre el tema del voto cruzado, ¿no? Que hoy en los hechos existe. Como uno ve, por ejemplo, el Partido Nacional y departamentos donde departamentalmente es el partido predominante, pero en el ámbito nacional el Frente Amplio compite y hasta gana. Entonces, bueno, ahí se abriría una discusión. La otra discusión es más de tipo más teórico, conceptual, es decir, está bien que en una misma elección centremos la discusión presidencial nacional con la discusión departamental, no invisibilizaríamos demasiado la discusión de las candidaturas a las intendencias, que también tienen su rol en la política pública. Bueno, eso es un debate que me parece interesante, quizás no es con la elección presidencial que debiera coincidir. Lo que sí parece es que ha quedado como largo, ¿no? Desgastante, y que la ciudadanía está llegando cansada ya a la elección de mayo. Y volviendo un poquito a lo de los 100 días, pensando un poco, porque en el tape de arranque veíamos ahí en la calle Herrera, ¿no? que decía como muy jocoso, este gobierno ya arrancó, ¿no? ¿Es razonable también pedir resultados cuando pasaron 100 días, de alguna manera? Resultados de, digamos, grandes resultados, o ver todo el gobierno resumido en 100 días, por supuesto que no. Quizá el debate pueda estar en si el gobierno debe o no debe marcar la agenda más fuertemente. ¿Y debe? Es discutible, es muy valorable. Lo que sí está claro, es que salvo que las cosas estén perfectas, que en Uruguay no están, este gobierno, como lo hubiera tenido cualquier otro gobierno que hubiera asumido, tiene algunos desafíos de política pública muy relevantes. ¿Dónde están? Ahí va, ¿cuáles son? ¿Dónde tendría que poner? Ahí entramos más en la valoración de la política pública, pero yo diría que es bastante claro. Tenemos un problema en seguridad, la tasa de homicidios en Uruguay está en niveles ya bastante altos en relación a su propia historia, y ya no es una tasa que esté en los niveles bajos ni de América Latina, que es una región bastante violenta. O sea que en seguridad pública tenemos un problema muy claro. Tenemos un problema evidente en educación, que tiene que ver con la culminación del ciclo de educación de enseñanza media, y también con los aprendizajes, porque son dos cosas diferentes. Una es terminar el liceo, sí, fantástico, pero lo otro es qué aprendiste cuando sí, o sea, más allá de los índices de deserción, que son altísimos. Exacto, deserción y repetición, ¿qué estás aprendiendo? Cosas que se evalúan, por ejemplo, en las pruebas PISA, ese tipo de cosas. Y después tenemos algunos temas, les mencioné el tema del crecimiento económico, ¿no? Bueno, pobreza infantil, por ejemplo. Bueno, y después entra el tema social, donde entra la pobreza infantil, donde, no es que la pobreza se duplicó en el último periodo, pero por el cambio metodológico, enhorabuena que venga el cambio metodológico, porque es más realista, y en esto coinciden, digamos, los principales expertos del tema. La pobreza infantil es mayor de la que creíamos, esa es la realidad, bastante mayor, el doble de lo que creíamos, y el sesgo etario de la pobreza es muy fuerte, y por lo tanto requiere un abordaje muy claro. Y otros temas, muy evidentes, las personas en situación de calle, una tendencia que no se ha podido parar tampoco, que lleva ya más de 2 gobiernos, es decir, y que tenemos un problema de integración social severo, ¿verdad? Porque es la punta del iceberg también esto que está ocurriendo. Pienso que en todos esos temas que mencionaste, dentro de estos anuncios, tomemos los del Poder Ejecutivo ahora, no estrictamente los del Poder Ejecutivo, están todos mencionados con algunas primeras medidas y de repente con instalación de diálogos, con espera de recursos para aplicar políticas más de fondo. Ahí hay un tema de, empezamos moviendo alguna ficha. Y volvemos a lo que hablábamos antes, estamos esperando presupuesto y recursos para sacudir las raíces de los árboles, diría Vázquez. ¿Se puede leer un poco así? Sí, a su vez necesitas crecer. Y Uruguay, hay algo que también, esto es la suerte de todos los gobiernos, especialmente en economías dependientes, es decir, dependemos mucho del contexto internacional. Si el contexto internacional es favorable, Uruguay va a crecer más, si es desfavorable va a crecer menos. En eso estamos.
en algún sentido los gobiernos dependen de la suerte en buena medida. Se puede hacer, por supuesto, a la suerte se la puede ayudar, pero hay un factor que es exógeno, eso lo tenemos que tener todo muy claro. Sí, lo del viento de cola. Por supuesto, por supuesto. Ese factor exógeno es fundamental, porque sin crecimiento es muy difícil generar todo el conjunto de políticas sociales que Uruguay precisa para abordar estos problemas, ¿no? Dentro de lo que es el mundo, ¿no? Y lo que son las diferentes situaciones que se están viviendo a nivel de geopolítica y de política internacional, están los vínculos que se tienen en la región, ¿no? Por ejemplo con Brasil, por ejemplo con Argentina. ¿Cómo es el vínculo del actual gobierno con el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta las características muy especiales que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, es interesante observar que Milei, que le gusta jugar fuerte a nivel internacional, y marcar alianzas y rupturas, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, un serio problema con España y una relación muy fuerte con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Con Uruguay no ha tenido dificultades por el momento, es decir, no se le ha escuchado a Milei hablar del país y por el momento no hay grandes problemas. Tienen sí una coincidencia, es decir, y esto, más allá del modo de integración concreto, creo que es un consenso bastante extendido, que Uruguay, en parte para crecer, entre otras cosas, precisa mercados. Y en ese sentido, Milei es un aperturista. Cree en el libre mercado, cree en el libre comercio, ¿verdad? No es un proteccionista, por ejemplo. De pronto allí puede haber un lugar de entendimiento para lograr que el Mercosur, por ejemplo, genere acuerdos comerciales como bloque. Bueno, justamente estamos en un momento muy especial del Mercosur porque está esta negociación con la Unión Europea, que en parte también creo que hizo que Milei acomodara un poco la cuestión ahí adentro del Mercosur, porque en su momento estuvo un poco más crítico respecto al bloque, y después de que, me acuerdo de esa reunión en Brasil, y que después vino Úrsula acá a Montevideo, donde también estuvo Milei en su momento con la calle Pou, y creo que en ese momento también Orsi. Sí. Bueno, hubo un cambio de mirada, ¿no? Al menos un cambio de discurso. Eso puede favorecer a Uruguay. Es así. Y respecto a Brasil, evidentemente, y ya también seguramente marcando la influencia de lo que fue esa relación muy, muy cercana entre José Mujica y Lula, el gobierno tiene puntos de cercanía muy importantes, de diálogo y de cercanía con Brasil. Evidentemente, hasta eso se le ha criticado. Inclusive tan es así que eso se le ha criticado parte de la coalición republicana, bueno, se le ha subrayado, sobre todo bien al principio de la gestión, ese acercamiento quizá como excesivo, esa es la crítica que mereció de la coalición republicana. Pero bueno, la relación con Brasil es muy buena, sin duda, por el momento. Rafael, para ir cerrando, pensando en lo internacional y en su repercusión interna, está el tema Gaza, esta diferencia entre el término genocidio para el Frente Amplio, el término masacre para el gobierno, pero además el posicionamiento frente al tema. Tengo la sensación personal de que ha sido de repente una decepción, en muchísimos casos hasta hondamente dolorosa para muchos votantes y militantes frente amplista. ¿Cómo lo ves? Coincido contigo, Jorge, en este sentido. La mayor dureza de las críticas hacia la política del Estado de Israel con la cuestión palestina, hoy centrada en Gaza, pero también en su momento con Cisjordania, ¿verdad? Generalmente ha venido de sectores de la izquierda. Esto es muy claro. Es un tema donde la izquierda tampoco tiene... Hay cosas donde la coalición republicana de pronto tiene más diferencias que el Frente. Por ejemplo, la agenda de derechos. ¿Tá? Y hay temas donde el Frente tiene más diferencias internas que la coalición. En política internacional, por ejemplo, con Venezuela, el Frente tiene más discrepancias a su interior. Y con la situación del conflicto israelí-palestino, lo mismo. El Frente tiene matices importantes. De hecho, y según la situación concreta, los comunicados del Frente Amplio desde el 7 del 10 de 2023, cuando suceden los atentados de Hamás, ¿verdad?, hasta la actualidad han tenido diferente tono según las circunstancias, los equilibrios, etc. Entonces, este es un tema que donde la izquierda tiene matices. Sí una predominancia muy clara, yo leí los comunicados desde sereñistas al Partido Comunista, al Partido Socialista, etc. Sí una predominancia muy clara de marcar que un desacuerdo clarísimo con las acciones llevadas a cabo por el Estado de Israel. Eso es unánime en el Frente. Después hay diferencias de tono
en el nivel de crítica. Y en esas diferencias de tono, el gobierno siempre se ha mantenido en una línea donde ha recibido de algún modo menos reparos de parte de lo que pueda ser una posición más cercana a la del Estado de Israel. O sea, por ejemplo, la Embajada de Israel ha sido más dura con el comunicado del Frente Amplio que con los posicionamientos del gobierno, evidentemente. Esto no quiere decir que el gobierno tenga una posición pro-israelí. A ver, como tú dijiste, ha marcado, por ejemplo, que a su entender existe una masacre en Gaza. Esto es un pronunciamiento fuerte. No es el pronunciamiento de un Javier Milei, que defiende abiertamente las acciones de Israel, ¿verdad? O sea que hay diferencias claras con ese tipo de posicionamientos. Pero, evidentemente, otra cuestión de Orsi importante, que él ha marcado también siempre su responsabilización parcial, por supuesto, parcial, de las acciones de Hamás, ¿verdad? Eso también ha sido algo distintivo de Orsi. Y en ese sentido, hay quienes dicen que justamente Orsi muchas veces no se pronuncia contundentemente sobre diferentes temas. Pero hay que decir en ese sentido que sobre el tema de Medio Oriente, Orsi ha sido bastante firme en su posicionamiento. Es decir, que se ha desmarcado siempre con bastante claridad de lo que pueda ser la postura más crítica hacia el Estado de Israel. Y ahí uno podría marcar, por ejemplo, la posición del Partido Comunista como una de las más duras respecto al Estado de Israel, ¿no? Orsi en ese sentido se ha desmarcado siempre de ese tipo de posicionamientos, y ahora con un comunicado del Frente que fue, sin dudas, el más duro de todos en contra de las acciones del Estado de Israel desde que justamente comienza esta crisis con el 7 de octubre, Orsi también sale y dice, no, una cosa es el partido, el pronunciamiento del partido, otra cosa es el gobierno. Muy bien, Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Un placer para mí. Ya seguimos con más La Letra Vamos Chica. a recibir a 3 periodistas en el próximo bloque de La Letra. Quédense, ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Periodismo con 3 periodistas. En el semanario Brecha del 6 de junio, y esto nos sirve como un hermoso disparador, la periodista Betania Núñez escribió en un artículo titulado, entre comillas, Sebastián Marcet y el Levante como lugar común: pareció natural que el martes 3 de junio casi todos los portales uruguayos hayan destacado una noticia que contenía como única materia prima hago así como hacen los jóvenes, el comunicado del narcotraficante Marcet, y que no hubiera allí ningún valor agregado. Y continúa Núñez en Brecha. Sebastián Marcet mandó decir respeten el narcotráfico y alcanzaron un par de comillas y el verbo sostener conjugado en pasado. Porque Marcet dijo lo que quiso con base en una estrategia de comunicación que tuvo a los medios como aliados. No pareció demasiado relevante en el apuro reparar en su tono, en su amenaza al periodismo, a la justicia, a la población. La periodista Patricia Martín parece que ha sido elegida por Marcet para dar a conocer sus opiniones, y luego que ese comunicado se replicó en todos los portales y al mismo tiempo fue perdiendo información. En este bloque de La Letra Chica, entonces, reflexionamos sobre periodismo. No lo busquen, que hasta ahora ya ni se ve. Arriba de las nubes va un avión con mi merca. Quiero recordarles que esas canciones que pasamos y me echamos entre la entrevista, te las pidió el propio Marcet, ¿verdad? Son canciones que a él le gustan y se siente identificado. Él se siente identificado con esas canciones y nosotros las mechamos en la edición. Soy correcto, primero que nada, y profesional en lo que hago, ¿no? Soy de familia, tranquilo, mi casa, mis cosas. La verdad no sé la sensación que les queda a todos, pero parece tipo relativamente tranquilo, hasta agradable, te diría. Vos me dijiste que fue caballero contigo, muy atento y demás. Una cosa no quita la otra, ¿no? No, pero no todos los delincuentes pueden ser malas personas. Repetir y publicar una gacetilla textual no es hacer periodismo, porque no hay ningún punto de interpretación de la realidad
si vamos a publicar una textualidad que envió un agente de prensa o hasta un publicista. Es bastante compleja la situación del periodismo en Uruguay, al igual que sucede en otros países también. En primer lugar, hay una crisis de financiamiento de los medios, una crisis del modelo de negocio, y entonces estamos viendo cómo los medios cada vez más se están concentrando en menos manos, están extranjerizándose también en Uruguay. Para mí la que más hay, que la gente no la ve o no se da cuenta tanto, y que es más influyente que la política, es la presión empresarial, y ahí sí influye mucho que somos chicos. Vas a publicar algo que una empresa grande no le cae bien, esa empresa va a llamar, o sea, va a hacer saber por su agencia de publicidad o por el que le maneja o por los avisos del mes que viene. Claro, va a hacer saber que no le cae bien y que si vos seguís, lo más probable es que saquen los avisos. Las presiones en los medios, no digo que son de todos los días, sería exagerado, pero llegan a través de las empresas, las direcciones comerciales, llegan a través de las gerencias, de políticos, de empresarios, más o menos cada uno tiene su arreglo para saber cómo manejar la presión. Una cosa que se llama autocensura, ¿no? Que es que no hay una persona que te dice que no lo hagas, pero vos no lo haces. Hay algunos oficios o algunos empleos que es bravo conjugar con el periodismo, ¿no? Y está pasando que, porque hay ciertos conflictos de interés, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, periodistas que trabajan en un medio y a su vez trabajan en un ministerio, o trabajan en un medio y trabajan en una empresa, que no es una situación ideal. Y bueno, nada, no puedes informar con total libertad sobre el gobierno, si estás trabajando para el gobierno o si estás trabajando para una empresa pasa lo mismo. Las consecuencias de esas comunicaciones muchas veces capaz las vemos, otras no. Y no podemos identificar cuando esa relación se vuelve algo más complejo para la tarea periodística. Recibimos entonces a 3 periodistas, Betania Núñez del semanario Brecha y también docente de la Granfic de la Universidad de la República. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar y autora de parte del artículo que leímos. Carolina Baslemos, productora periodística de Canal 5. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la Bienvenida, invitación. Caro. Y Ana Laura Pérez, compañera de esta casa, presentarte, ya sabe todo el mundo que sos, pero periodista de esta casa, también trabajas en Diario El País y sos docente de la ORT. Exacto. Les voy a preguntar a las 3, comienzo contigo porque estás a mi lado, Ana Laura. Veíamos el tape, mencionábamos parte de lo que había escrito Betania. ¿Qué primeras reflexiones se te vienen con todo esto? Bueno, a mí me pareció, para mí el artículo de Betania tiene 2 valores de origen. Uno es decir estas cosas. Yo creo que un problema que tenemos los periodistas es que no hablamos de estas cosas en Uruguay. O sea, los periodistas en Uruguay no tenemos ámbitos para hablar de estas cosas. Hay países como Argentina, con organizaciones que nos pueden gustar más o menos, como FOPEA, por ejemplo, donde no hay una idea sindical, sino que la idea es justamente juntar periodistas para hablar de estas cosas. Hay montones de otras, hay otros países donde se dan, hay instancias, hay reuniones, etcétera. Eso me parece que tiene un valor, poner sobre la mesa y además públicamente tenemos que tener estas conversaciones también, porque también hay como una cosa como de, bueno, si las tenemos es con la puerta cerrada, algunas cosas está bien tenerlas con la puerta cerrada como otras profesiones, pero después también tiene que, porque nuestro trabajo es con la gente. Y lo otro es que yo creo que lo otro sobre lo que pone luz, que también me parece un problema que es generalizable a varias cosas, es la falta de pausa que estamos teniendo los periodistas. Como esa automatización donde nos das algo y lo publicamos. Yo jorobo con que esto que dicen, ¿no?, los comunicados, típica frase de comunicado sindical, ¿no?, recibimos y difundimos, que los periodistas no somos recibimos y difundimos, ¿no? Y que a veces, digamos, en una buena, siendo autocrítica, todos a veces caemos en recibimos y difundimos. Y nos está faltando la pausa, y a veces no, la pausa es con los colegas también, de una misma redacción. Che, ¿con eso qué hacemos? Con lo de Marcet, ¿qué hacemos? ¿Lo damos así, damos una parte, decimos que existe? ¿Cómo lo damos? Entonces me parece que sí, que nos falta conversar sobre estas cosas. Betania y Caro. Sí, a mí me gustaría decir también que obviamente que estoy de acuerdo con lo que dice Ana Laura sobre el artículo de Betania, que arroja esa luz, y que la práctica periodística es algo que se ve poco en los medios, que nosotros, los colegas, leemos poco, por eso es interesante haber leído ese artículo, de lo que estamos haciendo en las redacciones con la información que nos llega y la información que vamos a buscar, ¿no? Quizás la práctica periodística sí es algo que se trabaja mucho en el ámbito académico, quizás en la facultad, que además Betania es docente, y los que hemos pasado por ahí sabemos que es un tema de conversación, pero sí es verdad que pasa muy poco dentro de los medios que podamos hablar de cómo lo estamos haciendo,
¿no? Por eso encontrarnos este tipo de artículos ayuda para hacer esa pausa también y decir, bueno, los temas hay que pausarlos un poco, hay que generarles un seguimiento, o sea, los temas van pasando como ráfagas y nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de no dejar que eso pase así, página tras página, ¿no? Hacer esa pausa, indagar, quedarse un poco ahí en ese tema, volver a ese tema. Obviamente el sistema de medios no siempre te da la posibilidad de que vos puedas seguirlo, no todos los medios dan esa posibilidad, pero es un buen ejercicio. Les agradezco pila los comentarios porque en realidad lo que yo buscaba con esa nota era justamente ver qué estaban pensando, ¿no? Los compañeros, las compañeras. De hecho lo escribí bastante rápido, pero se lo di a varios compañeros antes de publicarlo. A mí me costaba, les voy a ser honesta, ¿no? Salir con una cosa así, decir, bueno, de alguna manera yo traté de escribirlo desde la autocrítica también, no en un tono de estoy señalando lo que hacen otros, sino lo que hacemos todos y cómo deberíamos pensar un poco en estos formatos, estos modelos, estas dinámicas de trabajo que nos llevan a hacer cosas que yo estoy segura que no estamos de acuerdo. O sea, no es que las personas que están en esos lugares escribiendo esas notas dicen, estoy re feliz con este periodismo que estoy haciendo, ¿no? Pero entonces de alguna manera tenemos que empezar a hablarlo y decir, che, no está bueno. O sea, porque no es lo mismo un comunicado de presidencia que el comunicado de un narcotraficante. Estamos aplicando el mismo modelo a cosas totalmente distintas. Y el tratamiento de las fuentes considera eso, que no hay recetas en el periodismo, que cada caso lo tenemos que analizar de una forma distinta, contemplar cuáles son las particularidades, ¿no? Entonces, bueno, eso, me parece súper rico esto, que podamos estar pensando. Una de las que se lo mandé aparecía en el tape de Disparador, que Julieta Núñez, que ha estado en esta casa, se lo mandé a periodistas de otros medios, a periodistas de brecha con los que trabajo, y se generaron charlas que estuvieron buenas y me alegra mucho esto, poder estar compartiendo, debatiendo, bueno, en qué prácticas estamos cayendo que no nos hacen bien. Sí. Quería agregar una cosa, no, creo que esto tiene además mucho que ver con algo que se decía en el tape, con las lógicas del mercado, ¿no? Y cómo los medios, sobre todo los medios privados, están insertos en una lógica que llevan a eso, bueno, de la publicación y de tomar los temas, quizás, como decía recién Betania, todos como si fueran lo mismo, con tal de publicar, ¿no? O sea, como hay algo ahí como para pensar en cuáles son esas lógicas que se están trabajando en los medios. Justo estaba pensando en eso y me parece que podemos profundizar porque tiene todo que ver, está en la raíz del asunto. Pero antes, Betania, ¿cómo repercutió? Más allá de las conversaciones privadas que haya tenido con colegas, que son privadas, lo vamos a respetar, pero ¿se entendió que estabas hablando de un nosotros y no tomando recortes que te estabas poniendo en un pedestal? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero por lo que te volvió a vos... Los comentarios bien. que tuve, que fueron pocos, o sea, de quienes lo leyeron antes, pero bueno, fue como a pedido, ¿no? Y son colegas, son amigos, entienden desde qué lugar yo planteo las cosas. Después sí hubo periodistas, colegas que me escribieron contentos con que se dé este debate. Después, qué sé yo, hay gente que está en determinados lugares de decisión de lo que son las dinámicas de trabajo, que no tengo idea qué pensarán, que ya me las cruzaré y conversaremos seguramente. Yo en general cuando me cruzo a colegas trato de sacar estos temas y hablar. Y otra cosa linda fue que en realidad yo escribí esa columna porque ese día en clase, yo soy docente de la FIC, y ese día tuve clase, me levanto como todos los días a leer, ¿no?, los medios, y tenía preparada otra cosa para ese día, y llegué y les planteé el tema. Mi idea era 20 minutos en el arranque de la clase y después pasar a otra cosa. Se coparon, estuvimos casi toda la clase, que son largas las clases nuestras, hablando de eso. Entonces también ahí se generó una cosa, ¿no?, de bueno, es relevante, es importante darnos estos debates. ¿Cuál viste ahí que era la visión de los estudiantes? Vi que les interesaba mucho el tema, ¿no? Como ponerse a pensar en esto. Tenían una postura bastante crítica, la verdad. Y bueno, cuando fuimos a cerrar yo les planteé, bueno, ¿les interesa hablar de esto? Porque a veces siempre te quedas con esa cosa de, bueno, esto es de mi generación. Y realmente la respuesta fue que sí, que
cuanto más llevemos a clase estos temas, ellos más se sienten interpelados, más la posibilidad de pensar sobre la práctica. Muchos de ellos ya ejercen como periodistas y también sufren estas cuestiones de terminar haciendo un periodismo que no fue el que querían hacer cuando pensaron en esta carrera. Y el periodismo, digo, volviendo a lo que planteaba Carolina, el periodismo, las empresas periodísticas, los medios en general, siempre buscaron, ¿no? Uno ve películas, que yo del 1800, los titulares, vender diarios. Y ahora me parece que reina en cierto sentido la búsqueda del clic para la supervivencia, ¿no? Totalmente. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos lleva? ¿Es esto, digamos, un elemento central para explicar todo ese vértigo, todo ese apuro, todos esos titulares que de repente son ambiguos y ni siquiera te dan la noticia, te plantean una pregunta para que entres a buscar la respuesta y eso baja un poco, entiendo, o bastante la calidad del periodismo? ¿Con qué se come toda esta incertidumbre sobre quién va a pagar el trabajo periodístico? Sí, igual creo que es una de las variables. Hay múltiples variables que hacen ese clickbait, digamos, de que vayamos rapidísimo. Y una tiene que ver también el momento del mundo en el que estamos viviendo, me parece, y la sobreestimulación en pantalla que estamos viviendo todos de tanta información. O sea, no es solamente, creo yo, la lógica de mercado, sino que son otras las variables. Entre eso que la gente pide más, está pidiendo más constantemente y los medios me parece que se acoplan de algún modo a esas fórmulas. O sea, lo veo un poco así. No a mí lo que me sorprende, yo creo que sí, que la lógica del clic tiene mucha incidencia en esto. Lo que me sorprende, porque hay cosas que ya se empiezan a instalar, ¿no? Y yo las empecé a detectar, capaz que tardíamente, pero las empecé a detectar hace unos 3, 4 años, o sea, tampoco es un proceso que sienta que tiene tanto tiempo, de que vos te encuentres en todos los portales las mismas noticias, escritas de la misma manera, jerarquizando lo mismo, diciendo lo mismo. Antes yo tengo capaz que tiene que ver con esto de todo pasado fue mejor, que no es el caso, o sea, tampoco es lo que estoy diciendo, pero yo tengo la impresión de que antes, cuando, esto es medio de jerga periodística, pero cuando nos levantábamos, ¿no? O sea, cuando citábamos a otro medio y hacemos una producción propia, ¿no? El diario El País publicó que tal cosa, antes yo siento que teníamos como la prevención de yo tengo que agregarle algo más a esto. Porque si no, ¿por qué no lo van a ir a leer al País? En todo caso eso, si no puedo aportar nada, que lo lean en El País. Y ahora siento que hay como unas cosas medio cerradas, Ana Laura capaz que lo tiene más pensado, pero yo tengo que darle todo para que mi lector, mi comunidad, mi audiencia, como le llamemos, no se vaya a otro lugar, ¿no? Yo tengo que, aunque sea lo mismo, aunque sea menos, porque a veces es menos que lo original, ni siquiera es incorporo algo más de contexto, de antecedentes, le busco una vueltita de tuerca para... No, a veces fui perdiendo información en el camino. Igual lo tengo que dar porque mi lector lo va a querer tener, entonces tiene que estar, ¿no? Tengo esa sensación que además del clic, que sí tiene que ver, está esto de no me puede faltar, no puedo quedar afuera de esto. Y qué sé yo, en realidad creo que sería mucho más interesante que no nos pisemos y que estemos marcando agendas distintas. Lo estoy poniendo en términos como muy absolutos y no es tan así, o sea, esto no es lo único que estamos haciendo otras cosas, pero en los portales en particular yo siento que hay una dinámica que va hacia ese lado. Ana, ¿cómo lo ves tú, siendo que justamente estudias y trabajas con estos temas? Sí, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se dijeron, también con el hecho de que no son las únicas explicaciones, y también para agregar algo, no porque yo crea que los periodistas y las empresas periodísticas no tienen responsabilidad, que la tienen, pero también en una sociedad, digamos, también las sociedades le piden al periodismo cosas que después no retribuyen. Quiero leer todas tus noticias, pero no estoy dispuesta a pagar algo mensual, por ejemplo. A nadie se le ocurre ir al supermercado y llevarse comida, ¿no? Y la verdad es que es muy necesaria para mucha gente. Hay gente que no come en el Uruguay y no ponemos sobre la mesa la discusión sobre que la comida debería ser gratis. Sin embargo, los medios, la información, las noticias deben ser gratis. Y hasta el día de hoy, aunque los medios hemos hecho un proceso de
digamos, como evangelización de nuestras audiencias, sigue habiendo esa sensación de si puedo saltarte por arriba, te salto, ¿no? Que ni siquiera tenemos ya a esta altura la superamos con Netflix, ¿no? O sea, una gente piratea cosas, pero es cada vez menos, es un grupo muy chico que lo va a hacer igual y que muchas veces tiene otras explicaciones. Entonces, el sistema político, por ejemplo, se llena la boca hablando de la importancia del periodismo, ¿no? Los 3 de mayo es como una maravilla. Y después no hace nada, o sea, no construye las condiciones para que los medios tengan esto que decía Natalia muy bien en el video, ¿no? Lo que explotó fue el modelo de financiamiento, los modelos de negocio de los medios, y nunca se volvieron a recuperar. Digamos, los medios damos la pelea, los periodistas dan la pelea por resistir eso, y bastante solos. Entonces, en el medio de todo eso, ¿por qué, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto que tiene que ver esto que estoy diciendo con eso que dice Beta, ¿no? O sea, ¿por qué los títulos son iguales? ¿Por qué las notas son iguales? Por una cosa que se llama las fuentes de tráfico. ¿Cuáles son las fuentes de tráfico? ¿Cómo llega una persona a una nota en el mundo de hoy? ¿Ah? En el mundo digital, porque es donde se consumen. Bueno, la verdad es que en el mejor de los casos, en Uruguay hay medios que todavía mantienen esa relación, en otros países es imposible, 1/3 de la gente llega porque le gusta ese medio y va. En otros países nos llega el 10% de eso. En otros países, y en Uruguay, los otros 2/3 son redes sociales y lo que se llama tráfico por buscadores, ahora está el chat GPT metido, y una cosa se llama Discover, que no es otra cosa que pasa cuando vos tenés un Android, abrís el teléfono y ves esas noticias que te aparecen. Claro. Eso, por ejemplo, ha crecido exponencialmente en los últimos, diría, año y medio, 2, el peso que tiene en el tráfico. Entonces, ¿por qué los medios ponemos todos los mismos títulos? Porque hay lo que se llama SEO, cursos, formación, aprendizaje que hacemos para aprender a escribir para aparecer primero en un buscador. Eso lo que hace es uniformiza. ¿Y a quién le sirve? A Google, a una plataforma como Google. A nosotros no. Ahora, yo creo que siempre tenés opciones o podés trabajar. Ahora, también la verdad es que los medios muchas veces tienen ingresos que vienen de la publicidad, e incluso los que vienen de suscripciones están muy atados a que la gente efectivamente valore tu medio y lo consuma. Y si mi manera de llegar a las noticias es Google, y yo no escribo de esa manera, que después podremos discutir, después está el contenido lo que encontrás abajo también. Pero todo está armado, el uso de negritas, las palabras que uso, las formas en las que estructuro los párrafos, la forma en la que planteo la información. Todo eso está influido por lo que se llama SEO, que es esto, ¿no? Una técnica para aparecer en buscadores y que ahora tiene como un derivado esto que yo decía de Discover. Entonces, esta especie de uniformización es, en gran medida, el influjo de una multinacional monstruosa que nos lleva a todos a trabajar de esa manera. Ahora, con el tema del peso del chat GPT, el chat GPT no hace otra cosa que sacarnos, y todas las otras herramientas de inteligencia artificial generativa, produce información, a partir de información que producimos los medios, te la da, en el mejor de los casos te tira algún link, o en el mejor de los casos entra, a veces si lo ven que aparece como unos dibujitos de los links, entra al chat, al sitio y levanta la información, y entonces eso cuenta como una impresión que eventualmente podrá tener algún rédito publicitario. Pero si no se está perdiendo, digamos. Exacto, pero entonces todo eso también ha llevado a que los medios tienen una presión muy grande por jugar en esas lógicas. Y ni hablemos de si eso lo hace el New York Times, el País de Madrid, el Washington Post. Y bueno, en Uruguay estamos a merced de esas cosas. Entonces, no es que no hay otra... No podríamos... Y de hecho, como decían, hacemos otras cosas a veces. Damos esa pelea. Yo creo que un diferencial muy importante, una manera de hacer algo diferente en una lógica digital, por ejemplo, es trabajar en lo que llaman narrativas visuales, en el desarrollo de herramientas que no sean robables en otro medio, ¿no? Una calculadora para entender cómo cobrás determinada cosa, una línea de tiempo, empezar a trabajar en esas lógicas. Pero eso lleva tiempo, formación, entrenamiento, recursos, un montón de cosas que también a veces hay menos. Claro. Betania, Caro, ¿cómo ven estas situaciones que describen? Totalmente de acuerdo, o sea, todo lo que traen a Laura... Lo que también tenemos que pensar es, no hagamos un periodismo que es sustituible por inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque esto que estamos viendo no es un periodismo con valor agregado, no es un periodismo en el que haya una interpretación, una pluralidad de fuentes, de voces. Realmente es una cosa, en términos de calidad periodística, de muy baja calidad, en la que se pasan cosas que... Digo, también en estas dinámicas de trabajo es que podés cometer errores
que entran los fake, ¿no? O sea, un montón de problemas, de situaciones muy problemáticas que, bueno, que tienen que ver con estas dinámicas de trabajo que son escribir 5 notas por día, rápido, reaccionar, ¿no? Y bueno, y llevan a hacer un periodismo que no es tan bueno. Totalmente de acuerdo, igual con Ana Laura, que muchas veces no tenemos mucho margen, ¿no? Y no tenemos los recursos para hacer el periodismo que queremos hacer y sí hay que generar no solo debate de lo que estamos haciendo, sino cierta presión, es decir, bueno, al periodismo hay que apoyarlo. Y cuando hace algo, esto ya es un debate como más amplio, pero cuando el periodismo es crítico, cuando el periodismo molesta, que en definitiva debería pasar más, tal vez, no generar métodos de que eso no exista, ¿no? Porque también pasa que cuando los medios nos salimos un poco de estos lugares y somos más incisivos o hacemos cosas que como decía, molestan, no, entonces no te doy más una entrevista, entonces no es solo la tecnología lo que está atentando contra un periodismo de mayor calidad. A veces es hacer una cosa medio neutral, ¿no? Neutral, no molestar mucho, porque bueno, si no, con los pocos recursos que tengo, si molesto acá, se me cierra esta puerta. Si molesto acá, se me cae esta publicidad. Si no hago los títulos de tal manera, no aparezco en los buscadores de Google, ¿no? Entonces, claro, por todos lados tenés problemas. Creo que sería importante pensar en vez de la baja de calidad que pueda aportar la inteligencia artificial, quizás los medios tendrían que trabajar más en una pedagogía, en una formación. Como dice Ana, todo esto requiere formación, requiere recursos, pero tiene herramientas muy importantes para los periodistas que pueden servir muchísimo para el trabajo y para la práctica periodística. Más allá, si se utilizan mal, sin responsabilidad, por supuesto, va a bajar la calidad de lo que se está queriendo lograr en esa información que se va a buscar. Pero si se utilizan las herramientas como debería ser, puede simplificar, sistematizar datos, ayudar en un montón de cosas que los periodistas necesitamos. Entonces sería bueno que las redacciones piensen en eso. Bueno, acá hay que generar un espacio de pedagogía, de enseñar, de formar, de cómo utilizar las mejores herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar la práctica profesional. Y hay una cuestión en todo esto que de repente por vivir en una nube de irrealidad, por decirlo de manera correcta para la audiencia, se me ocurre como paradójico y capaz no es. En un momento en que circula tanta información, está el problema enorme de la fake news, te llegan noticias, fotos, videos que dicen esto está pasando ahora en tal lado, en tal otro, desde cuentas de individuos que no son ni periodistas ni nada y vos no tenés un respaldo. En el trabajo de los periodistas, uno busca cada vez más, y debería ser más importante, la contextualización, la interpretación de esa noticia suelta. Bueno, esto es parte de un proceso, cómo lo leo, y la legitimación de, bueno, pero es verdad, para empezar es verdad, y además de que es verdad, lo leo en un contexto así. Sin embargo, estamos hablando de esto otro, de cosas parciales, salpicadas, de consumo inmediato, que podría parecerse más a un camino hacia la chatarra en vez de la buena alimentación, por decirlo de esta manera. Es así, no sé, ¿qué pasa? Es un tema de educación de las sociedades, de lo que decías, Ana Laura. Se le pide al periodismo lo que de repente ni el sistema político ni la sociedad tiene. No. Es más importante enterarme del titular y ser parte de la conversación. Igual ya tengo mi posición tomada de antes, porque soy de tal bando. Cuando lo que más se necesitaría es contextualizar para interpretar y saber qué es verdad y cómo lo leo. Yo no creo que esté mal que la gente le pida al periodismo lo que la gente le pide al periodismo. Lo que creo es que pedir eso gratis es muy complicado, porque en el mundo en el que vivimos hoy las cosas no son gratis. A mí, incluso de un tiempo a esta parte, no hace tanto, ya me resulta como... Estoy de acuerdo con ese modelo, pero los modelos incluso de membresías o de donaciones, cuando vos escuchás, pienso en un podcast muy famoso en español, global, ¿no? Realmente señero en las prácticas periodistas correctas y que están buenas y que contextualiza, arranca todos los episodios diciendo, te pido por favor que o sea, ¿alguien se imagina que Starbucks haga un aviso diciendo te pido por favor que me pagues el café? O sea, es como una cosa que a mí me hace un ruido tremendo cada vez más. Entonces yo creo que la gente tiene que pedir, pero tenemos que como sociedad entender
no sé, yo es una cosa con la que siempre que doy clase enloquezco a mis alumnos. Y hoy nos enloqueces a nosotros. Claro, porque además no estoy dando clase ahora, así que Viniste me pa' punto el eso. vicio. Claro, yo lo que creo es que el periodismo es importante porque te da, o sea, vos tenés que lograr que la gente entienda, y eso también es una responsabilidad que nosotros hagamos buen periodismo, que vos tomás decisiones de mejor calidad cuando tenés información de mejor calidad, que vos sos más libre. Entonces, eso debería tener como sociedad una importancia. Entonces, esto no es la lloradera de dennos plata, pero también es que parte de esta lógica es que está bien que nos pidan, pero en este momento la verdad es muy complicado hacer lugar para eso. Porque en el medio, digamos, los medios de comunicación son intensivos de mano de obra y todo negocio que es intensivo de mano de obra es caro. Y está bien, además, porque después entramos en la discusión y también se ha dado esta cuestión de las lógicas de la gente que hace comunicación o contenido como un hobby. Yo soy muy crítica con eso, porque en la medida que vos presentás eso como un hobby, vos haces eso como un hobby y el otro lo pretende cobrarlo. Entonces se genera como esta idea compleja, ¿no? Es como si el médico te atendiera, hubiera uno que te atiende de hobby y no tiene título o no sabe del tema. Me parece que ahí hay una discusión que nos debemos también como sociedad y que en gran medida, y retomo lo que decía Carolina hoy, yo creo que parte del asunto tiene que ver con que le expliquemos más a la gente cómo hacemos el trabajo y cómo es el trabajo que hacemos y por qué algunas cosas son... Y para eso tenemos que tener estas discusiones en público, porque si no la gente no nace sabiendo. Yo creo que hay que tener estas discusiones para que la gente entienda y transparentemos cómo es el trabajo que hacemos nosotros y por qué es importante y cómo es hacerlo bien y cómo no es hacerlo bien, cómo pensamos nosotros esas prácticas. Yo creo que hay que hacer ese proceso. Yo no creía nunca, pero no creo en que está mal el periodismo, o sea, esa cosa del periodismo de periodistas. No sé, es periodismo de periodismo, o sea, hablemos de periodismo. O sea, hablemos de esas cosas, tengamos estas discusiones, digamos, estuvo bueno esto, no estuvo bueno, hagamos... No sé, me parece que nos debemos instancias en Uruguay, insisto, hay pocas, y la única manera de mejorar y seguir en ese camino es que la gente no nosotros como personas, que la gente defienda el periodismo de calidad. Y parte de defenderlo en una sociedad capitalista es poniendo plata. O sea, también forma parte de eso. Dentro de lo que son, ahora sí, pero los desafíos que atraviesa el periodismo, hay dos temas que me gustaría plantearles para saber cuáles son sus miradas y que se vinculan. Uno tiene que ver con algo que decía Betania, que es con qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando el sistema político critica directamente a los periodistas, ¿no? Que se vio bastante en los últimos años. Creo que la justicia, la fiscalía y los periodistas era como tiros para los dos lados. Se vio con trabajos excelentes de colegas que investigaban determinados temas vinculados a corrupción, entonces automáticamente se les endilgaba que trabajaban simplemente por hacer públicos determinadas cuestiones bastante complejas. Entonces preguntarles por un lado qué sienten cuando desde el sistema político se ataca el trabajo del periodismo y por otro lado cómo eso, y traigo algo que decía Julieta Núñez Tomás en el tape, que es sobre la autocensura. Cómo también esas presiones que van llegando, que llegan a tal, a fulano que uno sabe. Y meto acá también igual las presiones en las redes sociales, que uno ya sabe que si va a hablar de determinado tema, yo ya sé por qué temas me saltan cuando tuiteo algo, por ejemplo. Sé que hay, por ejemplo, feminismo y Gaza, si yo pongo algo, me van a responder determinadas personas determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ven todo esto, no? ¿Cómo afecta la cuestión de que desde el sistema político se ataque directamente a los periodistas y a las periodistas? ¿Y qué tanto juega un rol acá la autocensura? A mí me gustaría recomendar una lectura, justo vinculado a este caso. Creo que ya lo han entrevistado al sociólogo argentino Iván Juliáquer, acá en el programa. Sí. Iván hace poco hizo una investigación que coordinó con investigadores de aquí de Uruguay también, Federico Beltramelli entre ellos, que hablan de la polarización en redes sociales y la política de Uruguay. Es sumamente interesante, está disponible, es gratuito el acceso. Y una de las cosas que pone un poco sobre la mesa, porque nosotros venimos un poco tarde ahí, ¿no? O sea, como país, ¿no? En esto del marco de la polarización y el juego en redes sociales. No olvidar que, sobre todo X, Twitter, como le quieran llamar, es un espacio que obviamente está lleno del espectro político, el sistema de medios,
Y la mayoría de las personas, la ciudadanía en general, no está ahí. No, creo que es un 3%, No está ahí. ¿no? Eso No es sé cuánto está ahora, eso es pero un, está ahorita. o sea, obviamente Ana sabe muchísimo más de eso, pero la discusión que está ahí es entre nosotros y entre ellos. Es como, pensemos un poco eso, ¿no? Poniendo eso sobre base. Creo que en el último tiempo ha sido un campo de batalla interesante para analizar en esto que mencionás, políticos que critican periodistas en el ámbito de las redes sociales, que no es igual en la cancha, ¿no? Cuando uno está, no pasa lo mismo, ¿no? Una cosa pasa en redes sociales, por eso no olvidar que la base es diferente. Una cosa pasa ahí, en ese diálogo, que muchos medios lo pueden levantar y lo pueden llevar hacia otro ámbito, pero no pasa en la cancha real, en realidad. Entonces te pone a pensar un poco en las formas en las que nos estamos comunicando hoy y de dónde estamos tomando la información. No hace tantos años que los presidentes en Uruguay empezaron a comunicar a través de Twitter. O sea, eso es bastante reciente para nosotros. Quizás en otros países sí, pero hay como para pensar ahí que son batallas distintas, que son espacios diferentes y que quizás hay presiones o suceden cosas que no suceden en otros ámbitos. O sea, lo pienso medio desde ese lado. Sí, tratando de enganchar con lo que decías de las redes sociales, quiénes están ahí. También tenemos que matizar la importancia que le damos, ¿no? Como feedback. Porque por un lado, sí, tenemos que escuchar qué es lo que nos devuelven y capaz que tenemos que encontrar otros espacios para escuchar a otras personas que también son parte de nuestra comunidad de lectores, nuestras audiencias y que pueden no estarse expresando ahí, que es este problema, ¿no? Si nos quedamos con eso, bueno, seguramente... porque además tenemos que tener como una crítica hacia eso también, ¿no? Es un círculo. Nosotros también formamos audiencias. También la gente que nos escucha por determinada razón. Es en virtud de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, si determinado público no me mira, no me escucha, no me lee, algo dice de lo que yo estoy haciendo, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando veo, que yo soy muy de leer comentarios, la verdad, me interesa, y me preocupa cuando veo que en un programa hay gente que dice hoy apago la televisión porque no estoy de acuerdo con la persona a la que llevaron, ¿no? Eso es una cosa que sucede mucho, y entonces también, ¿qué estamos haciendo nosotros ahí? No estamos sabiendo interesar a las personas para escuchar a alguien que piensa distinto. Obviamente no podemos tirarnos todo al hombro y decir esto es todo nuestro, ¿no? Porque es una sociedad en la que lo polarizado existe, o sea, que los que se expresan en redes sociales muchas veces se expresan desde el odio, ¿no? O sea, ya lo sabemos. Pero, de todas maneras, también podemos como tratar de ver cuál es la parte que nos toca. Estoy de acuerdo con Ana Laura en que es caro hacer un periodismo de más calidad, pero bueno, en la medida de nuestras posibilidades, sí, hacer el mejor periodismo que podamos. Sobre las presiones de los gobiernos, son gajes del oficio. Creo que tiene que ver con eso que decíamos hoy bueno, cuando molestás pasan cosas, ¿no? Y en realidad tal vez tenemos que molestar más, ¿no? Que no sean... pero de todas maneras sí, tal vez, así como nos debemos debates, nos debemos también decirle a determinados círculos de poder, que pueden ser los políticos, los gobiernos, pueden ser empresas, que bueno, que acá hay un periodismo que más allá de que esté fragmentado en distintos medios, frente a determinadas cosas se va a posicionar, va a decir, bueno, no, este es nuestro trabajo. Si estamos haciendo las cosas bien, defendernos también, no corporativamente, sino, bueno, así como nos tenemos que expresar para criticarnos, para revisar lo que estamos haciendo, también para defender cuando se hacen cosas buenas. Y también nos están faltando espacios para eso, obviamente. Creo yo que tenemos que pararnos de punta cuando es un gobierno y cuando es otro. Ahora también tenemos que estar alertas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿Qué estrategias de comunicación tiene este gobierno? ¿Qué vínculo tiene con los periodistas? Eso, creo que es un tema siempre y que siempre tenemos que estar defendiendo nuestro trabajo.
Se han dicho muchas cosas, les pediría un cierrecito a cada una con lo que quieran, de lo que se ha dicho, si quieren introducir algo nuevo. Breve, redondilla. Bueno, no, que se genere este espacio está buenísimo para seguir conversando sobre la práctica periodística. Quizás no pudimos repasar mucho ahí, pero yo trabajo en los medios públicos, acá estamos también en un medio público. No olvidar que quedamos en algún punto en otro margen distinto a las lógicas comerciales que tienen los demás medios privados, y creo que eso garantiza, suma al debate del sistema de medios. Me parece que es importante que los medios públicos estén fortalecidos. Me gustaría como sumar eso como trabajadora, como pasa con este programa y como pasa con la programación de los medios públicos, fortalecer la información que nosotros le podemos dar a la gente de calidad garantiza una mejor democracia. Bueno, ya que estamos, puedo retomar eso. O sea, es un poco atrevido de mi parte tal vez hablar desde fuera de los medios públicos, aunque en su momento también trabajé acá, por ejemplo. Como no, compartimos oficina en distintos programas. Es verdad. Y bueno, creo que sí, que aprovechar los medios públicos para eso, para dar pluralidad, ¿no? Para hacer un periodismo que no se esté haciendo en otros lugares porque tienen que seguir las lógicas del clic, o porque son empresas, o porque hay unos dueños que también marcan determinadas pautas y los trabajadores no pueden discrepar o disentir con absolutamente todo. O sea, tienen un margen de acción reducido. Por lo tanto, sí, garantizar a través de los medios públicos la pluralidad de medios, y también seguir dando determinadas batallas, disputas en relación a de alguna manera el vínculo de los medios públicos con los gobiernos de turno, y cómo es necesario seguir avanzando en una mayor independencia, ya sea a través de los puestos por concurso, ¿no? O sea, creo que es un tema súper lindo, y que ojalá durante este periodo se puedan dar debates también en relación a eso. Ana Laura Pérez, suyo el cierre. ¡Ay, qué momento! Bueno, yo lo que quiero, sí, yo pensaba un poco en lo que decía Carolina, de cómo se marca la agenda, y también agregar eso, otra cosa que los periodistas deberíamos como pensar y hacer un proceso, los medios y los periodistas, pensar es qué voces ponemos. Yo creo profundamente que el periodismo uruguayo tiene un problema, y es que está hiperpolitizado en el enfoque de los temas, que no todo es político, que las voces siempre son las mismas y los enfoques son los mismos. Por poner un ejemplo, que cuando hablamos de pobreza infantil la hablamos siempre desde el que está arriba mirando y no desde el que la padece, o lo mismo cuando hablamos de fenómenos como la gente que vive en situación de calle, que tenemos que encontrar la manera, y no la manera, a veces nos corremos para el otro lado y nos ponemos como, ¿no? Tampoco la idea es ser amarillo en ese registro, porque también son temas delicados, pero sí que también trabajar en qué voces ponemos, a quién le damos voz, si le estamos dando voces a todas las personas, los colectivos, las maneras de ver las cosas. Me parece que ese es un rol importante del periodismo también, en cómo marcamos agenda, porque nada, no es un invento mío, es parte de la teoría histórica, ¿no? del periodismo, pero no es verdad que el periodismo te dice qué pensar, pero sí sobre qué muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pensar eso, ¿no? ¿Qué temas ponemos en la mesa? Cuando decimos urgente, ¿de qué estamos hablando? Y si a veces no se nos pega la palabra urgente, que viene de otros lugares, ¿no? Muy bien, Ana Laura Pérez, Betania Núñez, Carolina Baslemos, gracias a las tres por venir hoy a La Letra Chica. Un placer, como siempre. Quédense, viene más Letra Chica. Tercer y último bloque de La Letra Chica, y vamos a hablar de Antel. ¿Por qué? Bueno, porque su directorio derogó el contrato a 3 años con los canales privados de Montevideo, por el cual la plataforma Antel TV retransmitía sus señales a cambio de casi 11 millones de dólares. También se revocó la resolución aprobada por el gobierno anterior que habilitaba a los cable operadores a utilizar la fibra óptica de Antel. De todos estos temas vamos a estar hablando con el presidente de Sutel, Gabriel Molina. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar en esta mesa. Vamos a organizarnos, dijo uno. Vamos a organizarnos, dijo uno. Empecemos por fibra óptica. ¿Qué primera evaluación hacen los trabajadores de Antel sobre la decisión esta de revocar la habilitación para que privados comercializaran servicios de fibra óptica?
Y bueno, ya que estábamos, tal vez antes del punto de vista del sindicato, ¿qué implica exactamente? Bueno, Antel ha tenido y tuvo una inversión muy grande en el periodo 2009-2010, donde se llevó adelante una inversión que superó los 800 millones de dólares, expandiendo una herramienta y una infraestructura como es la fibra óptica, que le permitía a Antel mejorar en todo sentido la calidad de la transmisión y de la comunicación, pero también la fibra permite no solamente brindar servicios, sino contenidos y todo lo que de alguna forma hoy las empresas de telecomunicaciones en el mundo entero ofrecen, que son contenidos, son negocios nuevos que aparecen producto de esto. Permitime subrayar, 800 millones de dólares son, a mí me gusta hacer siempre la Sí, cuenta, sí. 200 y pico largo de dólares per cápita por Uruguay. Exacto, pero ya, Es una enorme inversión. Criticaron muchísimo los que estuvieron en el gobierno anterior ese gasto, como así lo planteamos, cuando no es un gasto, es una inversión que permitió que Antel fuera considerada una de las mejores empresas de telecomunicaciones del mundo entero. Estamos hablando de un Uruguay con 3 millones y poquito de habitantes, que tiene 3 empresas que compiten entre sí en un mercado no muy grande, como son Antel, Telefónica Española y Claro. Tener una empresa como el porte nuestro, con todo esto, permitió abordar incluso, recordemos, hasta Universal Hogares, que se les llegaba con internet hasta las casas de los uruguayos que no podían hacerse cargo de pagar mensualmente esto. Y como Antel también tiene que jugar un papel bien importante a nivel social, bueno, apareció el desarrollo del Universal Hogares, cosa que los trabajadores lo aplaudimos muy bien y trabajamos en ese sentido para salir a trabajar en las áreas más complejas de la sociedad, para que todos los uruguayos y uruguayas, vivieras en Carrasco o vivieras en Nuevo París, tuvieras internet para que tus hijos pudieran seguir usándolo para desarrollar incluso la educación y la formación de cada uno de ellos. Todo eso es fibra óptica. Bueno, entonces, ¿cómo fue la decisión del gobierno anterior y qué implica la revocación actual? Y el gobierno anterior lo que hizo muy solapadamente, ¿no? Coloquemos algunas cosas. El Fondo Universal de Telecomunicaciones. Ustedes recordarán, y si no, ayudémonos todos, que en el periodo anterior quisieron incluir esto en el presupuesto. El Fondo Universal de Telecomunicaciones era un invento que el gobierno anterior creó como una figura para que dentro del presupuesto se le obligara a Antel a pagarle a los otros lo que no tenían, que es la fibra óptica. No se pusieron de acuerdo, que no es la coalición multicolor, es la coalición de derecha. No se pusieron de acuerdo entre ellos y tuvieron que sacarlo. Después intentaron meterlo en la rendición de cuentas, después intentaron meter todo esto por distintos lados, pero no encontraban acuerdo. Al punto tal que después tomaron decisiones políticas. Ustedes recordarán una frase muy famosa de la ministra de Industria anterior, Elena Facio, que dijo, muy feliz que habían conseguido el objetivo principal, que era terminar con el monopolio de Antel. Y eso se debió a las medidas que el gobierno tomó, desconociendo el plebiscito del 1992, la ley de empresas públicas, donde el padre del presidente anterior llevó adelante esta manera de privatizar, y los uruguayos todos dijimos que no y defendimos las empresas públicas, especialmente Antel, y las más de 700.000 firmas en el 2002. Todo eso fue desconocido políticamente por intereses políticos, nada más que eso, y eso es importantísimo, tenemos que colocarlo. Por tanto, cuando llega un gobierno que se había opuesto a todo esto, que el sindicato durante 5 años conversó con todos los que nos quisieron escuchar, y lo digo con claridad porque invitamos a todo el mundo y enviamos solicitudes de entrevista con todos. Hablamos con el Partido Colorado, hablamos con Cabildo Abierto, hablamos con los representantes del Frente Amplio. El Partido Nacional tomó la decisión de no perder el tiempo en hablar con nosotros porque tenían diferencias, por tanto era una pérdida de tiempo. Así, de alguna forma lo ha manifestado. Hablamos con todos, por tanto, que llegue un gobierno que de alguna forma empieza a tomar algunas medidas concretas que vayan en recuperar todo lo que el gobierno anterior entregó a los privados, nos parece importante. Lo de la fibra óptica que hicieron el 15 de mayo nos parece importante retomar eso. Y bueno, en todo caso que los privados inviertan
si necesitan fibra, porque lo que Molina, decimos, sí. y termino con esto, permitime porque lo quiero aclarar, para que muchos decían, bueno, pero capaz que es un negocio nuevo que se abre alquilar la fibra a los privados. Digo, no es ningún negocio nuevo eso, porque no vas a dejar que los privados se suban a tu fibra, por más que le cobres algo para que compita contigo con lo que vos invertiste para vos y para los uruguayos. ¿Qué son las licencias tipo B? Las licencias tipo B son las que te permiten brindar internet. Esas licencias no las tenían ninguno de los canales privados y ninguno de los cable operadores de cada uno de los canales. A raíz, Eso sigue caminando, digamos, por ahora. sí, eso sigue caminando, que hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, el control. Se entregaron al barrero, cientos, justificando que si no lo hacían, el Estado uruguayo se iba a comer no sé cuántos pleitos y demandas, y a raíz de eso tomaron la decisión de empezar a dar al barrer licencias B para que en primer lugar cada uno de los cable operadores que tienen los canales privados en Montevideo, el 4, el 10 y el 12, tengan licencias para brindar internet que son la tipo B. Y esas son las que eso le dieron. implicaría, le compran a Antel, esto que usted decía, y las revenden, digamos. No, ¿o cómo eso es un negocio que tenía Antel con el canal 10 a través de TCC, donde TCC le ofrecía a la gente el servicio de contenidos del cable y vendía el internet de Antel. Nos asociamos en eso. Ahora tienen la independencia de vender su internet, no el de Antel. Pero con la infraestructura de Antel. Por ahora no, porque tomaron esa decisión. Tendrían que cablear ellos, por ahora decirlo tienen así. que cablear ellos. O sea que eso nunca se llegó a implementar en la realidad. No, porque estaban esperando la forma de salir a competir y como Antel en un momento tuvo también una quietud enorme y la dejaron un poco quieta para no salir a competir, ellos se tomaron el tiempo determinado para poder salir. Ahora están saliendo bastante agresivos a ofrecer esto y evidentemente que con toda la plata que se le dio también por lo otro, que fueron regalías a los canales privados, bueno, en lugar de llenarse los bolsillos van a tener que invertir en ellos para competir con Antel y no usar la infraestructura de todos nosotros, ¿no? Bien, ya seguimos por acá, Molina. Vamos a darle otro ángulo a esta cuestión de las empresas públicas con el móvil para conversar sobre un proyecto que existe actualmente, un proyecto del diputado colorado Juan Martín Jorge sobre la publicidad de las empresas públicas. Nos vamos con Sofía Dri. Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Les cuento que hoy nos encontramos con el diputado colorado Juan Martín Jorge porque nos va a estar contando sobre un proyecto de ley que presentó recientemente en el que pretende limitar la publicidad que pueden hacer las empresas públicas en régimen de monopolio. Así que muchas gracias por hablar con nosotros, Juan Martín. Contanos sobre este proyecto y a qué empresas estaría afectando. Buenas noches, muchas gracias por estos minutos. Efectivamente, presentamos un proyecto de ley que apunta a que los servicios descentralizados, los entes autónomos y todas las demás empresas públicas o con interés público que estén en régimen de monopolio no dispongan de dinero en publicidad cuando no es por interés general o por necesidad de comunicar cosas realmente importantes. Entendemos que es un sinsentido que grandes presupuestos y millones de pesos se destinen a lo largo de los años en publicidad cuando no tiene sentido, cuando la empresa pública está en monopolio. Es un proyecto que se ha venido presentando a lo largo de los años, no es la primera vez que se presenta esto. Yo creo que pertenezco a una generación donde quiero que los dineros públicos empiece a cambiar la cultura, empiece a cuidarse los dineros en lo que no se tiene que usar para destinarse en lo que sí se tiene que usar. Todo esto empieza un domingo de elecciones en las últimas municipales, cuando yo viendo Canal 5, que es la televisión estatal, me encuentro con cuatro propagandas, con cuatro publicidades de entes públicos de varios minutos, muchos de ellos en régimen de monopolio. Entonces, cuando fui a estudiar el tema, vi que ya había antecedentes, no es la primera vez que se plantea esto. Entiendo que es un sinsentido que las empresas en monopolio gasten millones de pesos en cosas que no son para comunicar elementos de necesidad, no es interés general. Es cuando a veces los políticos tienen dinero que sale de nuestros impuestos y no tiene sentido que existan más. Tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura, estas nuevas generaciones de uruguayos tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura en qué gastamos el dinero para dentro de unos cuantos años mirar para atrás y vimos que se invirtió en cosas que realmente sí se precisaban y no que se gastaron en cosas que no se precisaban. Básicamente el razonamiento y el fundamento del proyecto pasa por ahí.
¿Podrías explicar las dos excepciones que se plantean por parte del proyecto en cuanto a las publicidades que sí podrían hacer estos entes? Claro, uno es el interés general. El interés general es cuando, no está definido en la ley, pero es cuando por su importancia, porque se entiende de que por más que la empresa esté en monopolio, hay que comunicar algo. Imaginemos una pandemia, por ejemplo, donde el interés general era cuidar la salud de la gente. Bueno, ahí las empresas públicas, supongámonos OCE, que nadie compite con OCE, tiene necesidad de invertir o gastar dinero en una comunicación porque tiene que comunicar cuestiones de salud. Eso es el interés general. Y si no, por cuestiones que a veces sí tienen competencia. Imaginemos Antel. Antel no tiene por qué competir con nadie con la telefonía fija, porque nadie compite en telefonía fija. Ahora, cuando Antel tiene que competir en las áreas de que sí hay competencia, ahí sí podría estar gastando dinero. Esas son las dos excepciones cuando sí es inteligente que gaste el dinero y cuando no. Me comentabas recién que hay antecedentes de presentar proyectos similares a este. ¿Podrías contarme un poco cómo fueron y quizás aventurar por qué no terminaron saliendo? Encontré un proyecto que también pertenece a alguien de mi sector, al senador Bordaberry, que había presentado hace supongo que 10 años atrás. Desconozco por qué en ese momento no prosperó el proyecto, pero entiendo de que más allá de que no prosperó en ese momento, no hay motivo para no insistir en nuevas instancias en este tipo de cosas. Las generaciones van cambiando, los parlamentos van cambiando, la cultura de cómo gastar el dinero público va cambiando, entonces no hay motivo para no seguir insistiendo en que podamos avanzar en ese tipo de cambios culturales en lo que es la política, el manejo de los dineros públicos, en qué invertir, para justamente no estar en el futuro viendo de que nos falta dinero en algunas cosas cuando no la guardamos o no lo invertimos en otras en el pasado. Al presentar el proyecto estos días, ¿qué recepción has recibido por parte de tus colegas en la Cámara de Diputados? Y no sé si lo has planteado también a los distintos directores de los entes. ¿Qué recepción has recibido en cuanto al proyecto? Hoy en día todo se maneja por redes y por supuesto primero el Parlamento. El Parlamento ya se presentó, entró a la Comisión de Constitución, Códigos y Leyes. Ahí tenemos cerca de 100 proyectos en estudio. Esperemos que se pueda tratar rápidamente. Obviamente esto entra al Parlamento y se discute. Ahí es cuando se invita a todos los expertos y después de un proceso de discusión, de análisis, de mejoramiento de las normas, terminan saliendo. Entendemos de que por más que el proceso sea largo, no hay motivo para no insistir siempre en este tipo de cosas. Con respecto a los demás compañeros, en la bancada de Vamos Uruguay fue bien recibido y ahí fue cuando me llevé la sorpresa de que ya lo había presentado Bordaberry hace unos años. Pero entiendo de que también las redes son hoy en día un buen canal de comunicación y encontré que ahí una muy buena recepción, muy buen retorno. Yo he presentado varios proyectos de ley, no todos tienen buen retorno, no todos tienen de repente devolución y este sí tuvo devolución. Eso quiere decir de que a la gente le importa el tema. Y es por esto que estamos diciendo, porque es sentido común. El sentido común implica de que no gastemos dinero en cosas que no hace falta. Si la empresa está en monopolio y no compite, no hay necesidad de que inviertan millones y millones de pesos. Y a ver, también, seamos un poco sinceros, también se presta a veces para que los políticos hagan un mal uso de esto. Pensemos, imaginemos lo que son las campañas políticas, pensemos a veces lo que son ejemplos que han pasado en el pasado cuando algún jerarca claramente se extralimita con el uso de la publicidad en beneficio propio. Cuando decís que recibió buena recepción, ¿te referís dentro de la coalición, dentro de la oposición o también incluyendo el oficialismo? No, me refiero a mi sector y a mi partido, que es el primer paso donde uno presenta las ideas, los proyectos, justamente para compartir experiencias o compartir mejoramientos o a veces errores o equivocaciones que podemos cometer. Fue en mi bancada donde fue bien recibido y ahí ya nosotros tenemos ese mecanismo de trabajo. Cuando tenemos un proyecto de ley, una idea, lo presentamos al equipo, el equipo lo analiza, el equipo le da el visto bueno de alguna manera para acompañarlo. Si no le da el visto bueno, el compromiso es no acompañarlo, pero igual tengo la libertad de presentarlo, pero de todas maneras fue bien recibido en el sentido de que había un proyecto muy similar en el pasado, o sea que veníamos bien rumbeados en el espíritu.
Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Recibimos ahí la palabra del diputado colorado Juan Martín Jorge a propósito de este nuevo proyecto de ley que presentó en pos de limitar o regular la publicidad por parte de las empresas públicas en régimen de monopolio. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Sofía Adri, desde el móvil. Nos reencontramos el domingo que viene. Molina, ¿sobre esto? Dos cosas. Lo podían haber hecho el gobierno anterior sin ningún tipo de problema. Habría que preguntar a Gabriel Méndez todo lo que hizo con Antel y la campaña que hizo para el propia. Con eso me alcanza y me sobra. Las empresas tienen que brindar servicios y tienen que invertir. No hay otra. Y una cosa es brindar servicios y otra cosa es hacer publicidad. Claro, pero la publicidad en las empresas que están en competencia tienen que hacer las empresas públicas que gastaron más en publicidad la vez pasada fueron UTE, que no está en competencia, ANCAP, claro, Antel y OCE, que el informe que tenemos ahora es que está fundida. Entonces, tendría que revisar para atrás un poquito. ¿Y para adelante cómo la ves? Y para adelante Antel tiene que seguir invirtiendo en publicidad lo que corresponde, está en competencia con dos multinacionales. No, está bien, pero eso lo plantea, claro, deja abierta esa, sí, o sea que por ese lado bien. Por ese lado viene bien, no tenemos inconveniente, pero el tema es que enredan mucho todo y habría que ver de atrás hacia adelante. Para atrás hay mucha tela para cortar, para adelante hay mucho para hacer. Molina, antes de ir al móvil, usted hablaba sobre el tema de los canales, ¿no? El 4, el 10 y el 12, que fue lo que pasó durante el gobierno anterior, porque se tomaron medidas que afectan eso. Y sí, las licencias que le dieron, como decíamos hoy, para brindar internet, pero aparte también de esto, el dinero que resolvieron darle para permitir que sus señales del 4, el 10 y el 12 estén dentro de lo que hoy es Antel TV, antes nuestra Vera TV. Fueron 3 millones de dólares por año. Es mucha plata. Solo del streaming, ¿no? Claro, es mucha plata. Por algo de que realmente... para cada uno de los tres. Claro, pero mire que los informes que tenemos nosotros y nuestros compañeros que trabajan dentro de eso, es que no hubo mucha visibilidad de uruguayos y uruguayas que estuvieran prendidos mirando por streaming los canales privados. O sea, fue darle dinero a sus amigos. Ahí está medido eso, entonces. Sí, claro que está medido, sí. No tuvo ningún rédito para Antel, más allá de la plata que le dieron para que después, a lo que decía el diputado, los canales 4, 10 y 12 tuvieran lo que tuvieron. Yo lo digo sin ningún tipo de inconveniente. A Sutel lo censuraron. Nosotros convocábamos a conferencia de prensa para hablar de estos temas y el canal 4, 10 y 12 no aparecieron nunca por Sutel. El resto sí, pero el 4, el 10 y el 12 para hablar de esto nunca nos llamaron. Es más, yo era el secretario de Prensa y Propaganda y Comunicaciones del PICNT, y no eran capaces de preguntarte tampoco nada. Tenían órdenes, y no son los compañeros que trabajan en los medios. Habían órdenes directas de no cubrir las cuestiones estas. Por tanto, el señor diputado tendría que ver un poco para atrás también las cosas que pasaron, porque lo que planteó no lo vimos mal, pero todo tiene un comienzo. Molina, y con respecto a esto, lo mismo que con la pregunta anterior con el tema de la fibra óptica. ¿Qué implica la revocación del actual gobierno? Es que ya la renovación de este acuerdo no sea automática, pero no es que caiga de un día para el otro. Y todo tiene su comienzo, que de alguna manera se avise que esto no continúa, permite que también que los canales se acomoden un poco y que empiecen a conversar hasta dónde pueden llegar con Antel en algún tipo de acuerdo. Digo, eso no está en discusión, pero terminar con esto y que ese dinero sea volcado para otra cosa, por ejemplo, que sea parte del dinero que se tiene que volcar para publicidad y marketing que Antel tiene que hacer, o también para utilizar esos fondos para regularizar trabajadores. En Antel tenemos 600 trabajadores provistos y tercerizados, cumpliendo tareas y funciones en áreas estratégicas. Bueno, que usen ese dinero para comenzar un proceso de regularización de todos esos compañeros. O sea, ¿Esa es una de las principales demandas del sindicato? Es una de las primeras. ¿Y cuáles serían las otras? Y las otras son justamente esto, que Antel saca a competir. Antel estuvo durante un tiempo muy largo, digo, sin hacer nada. En telefonía móvil. Claro, en todo, contenidos. Hizo acuerdos con multinacionales como es Dina y Más, para brindar el fútbol, por ejemplo, a través de Dina y Más, cuando Antel tuvo la posibilidad de adquirir los derechos de transmisión del fútbol de forma directa con Tenfield, y no lo hizo. No estoy defendiendo a ninguna empresa, digo que hubo forma de que Antel haga acuerdos más directos y que después los venda como corresponde en este marco de competencia que tenemos en el país, que Antel no compite con cualquiera,
está compitiendo con dos multinacionales que desarrollan sus negocios en el mundo. Recordemos que Telefónica Española en este país se vendió. Lo compró una empresa de telecomunicaciones suiza. Va a caer acá Tigo, que está en Paraguay, está en Colombia, va a caer Tigo acá. Porque se vendieron y la compraron. Por tanto, no son cualquier cosa. Y está el Grupo Clarín a través de Flow. Ahí va, ¿cómo ve la llegada del Grupo Clarín en ese sentido? Y todo eso es peligroso, porque de alguna forma el Uruguay nuestro es muy chiquito. Somos 3 millones y pico de habitantes. Digo, no da para mucho. Lo que sí nos preocupa es que estas empresas, que son muy corpulentas desde el punto de vista del capital, y sabemos bien la información para dónde la flechan, que en nuestro país empiecen a tener un papel importantísimo en el tema de las telecomunicaciones. Yo estaba escuchando a las compañeras que estuvieron en el bloque anterior, y realmente hay que tener mucho cuidado. A propósito de esto, de la información, del monopolio de la información, etcétera, también sucedió al final del periodo pasado que se decretó aquella ley de medios que el gobierno pasado sacó adelante en el Parlamento, y hubo en su momento incluso no ya críticas, sino apuntes técnicos concretos de incoherencia entre la reglamentación y la ley. ¿Qué pasó ahora y en qué está ese tema? Bueno, ley de medios que fue elaborada y redactada por quienes le brindaron al gobierno anterior toda la disposición de la comunicación. Recordemos todo lo que pasó. Hasta hace poco, un canal privado del país salió a recorrer, cuando el expresidente salió a saludar a algunos amigos, creo que en el Sauce o por el Totoral. Digo, como que fuera la tal noticia, cuando hay otras noticias que realmente tienen que tener el peso que deben tener. Eso queda a criterio de cada medio. Claro, pero sí, pero cuando están hablando ellos, que están diciendo que hay que tener cuidado en todo, no solamente de un lado solo. Por lo tanto, esta medida que tomaron va en línea con el cuidado que hay que tener. Digo, el decreto que reglamenta la ley de medios aprobado anterior tenía más alcance que la ley en sí mismo. Lo encontramos nosotros porque la vimos. Era algo que no había mostrado. El gobierno lo que hace es suspender ese decreto y ahora están elaborando uno nuevo, por lo menos que sea más ajustado. El decreto de reglamentación. Exacto, de aplicación digo de la por ley. las dudas para las y que los se entienda. televidentes, que lo hablamos Claro. con Gustavo Gómez hace algunos programas Y acá. mucha información de Gustavo nos ha pasado a nosotros también. Digo, justamente es eso. Cuando se resuelve una ley, después tiene que haber un decreto que aplique o reglamente la ley en sí mismo. Y bueno, este decreto tuvo más alcance que la propia ley, hasta eso. ¿Cómo? Y lo hicieron en medio del periodo de transición, ¿no? O sea, sin ningún problema. Molina, para ir cerrando, ¿cómo viene el vínculo del sindicato con este nuevo gobierno? Y como todos, nosotros nunca hemos dicho que no tuvimos negociación colectiva con todos los directorios. Con algunos mejor, con otros peor, pero con todos hemos tenido relacionamiento laboral como corresponde. En el directorio anterior teníamos un lío afuera con el tema de Antel, adentro había un ámbito de negociación, algunas cosas pudimos acordar, y con este directorio, con el presidente y el vicepresidente que nos hemos reunido y hemos conversado de estas cosas, también hay espacios bien importantes para poder salir. Y evidentemente nosotros le venimos exigiendo que lo más rápido que se pueda, Antel tiene que salir a la cancha a competir duramente, porque si se duerme Antel, está compleja la situación en el marco de competencia que hoy tenemos y que antes no teníamos, ¿no? Se está dando una competencia muy aguda en toda la línea de negocio de Antel, rompiendo el monopolio, como lo dijo la ministra anterior. Por lo tanto, desde la regularización de personal, el ingreso de personal, porque tenemos 1.500 trabajadores menos, nosotros... Porque se fueron jubilando y no repusieron, Claro, porque se tercerizó, por las dos cosas. No, se jubilaron y se fueron. Bueno. Por tanto, tenés un nivel de personal tercerizado que hay que regularizarlo, pero que no es ingreso genuino, es regularización. Tampoco estamos diciendo que los 600 tienen que regularse ya en forma inmediata, pero lo que sí le planteamos es sentarnos para ver cómo logramos que estos trabajadores pasen a un régimen distinto y que entren en Antel, que están trabajando en áreas estratégicas de toda la empresa. Molina, en un minuto, apelando a que usted puede ser muy concreto y contundente, Sí, como puedo. viene siendo. ¿Por qué? Yo tengo Ansel, digo todavía, porque estoy grande, Sí. ¿viste? Sí, yo Tengo también. servicio móvil de Antel. ¿Por qué me llaman 3 veces por semana? Me dicen, te hablamos de Antel, pero digo, ¿me hablas de Antel? Bueno, en realidad somos no sé qué, SA, trabajando para Antel. ¿Renovaste la fibra óptica? Perdón, ¿no? Hago la autorreferencia porque he hablado y sé que le pasa a mucha gente esto.
¿Qué es eso? ¿Es una tercerización? ¿Porque se lleva una comisión esa empresa si te renueva el contrato? ¿Qué? Antel tiene determinadas ventanas para trabajar a nivel comercial y de venta. Tiene la propia de la empresa, que son los locales comerciales, que todos conocemos, y después tenemos agentes de venta oficiales de Antel, que son privados, que son los que están llamando en forma permanente a cada uno de nosotros y de nosotras para cambiar el contrato. Tienen todos los datos de todos, porque es parte, no son de Antel. Y por cada un contrato, el dueño de ese agente lleva plata, ¿no? Que también nosotros le planteamos a este directorio, como a los otros, tratar de ver y revisar todo eso. No quiere decir que se corte, pero sí revisar, porque es mucha guita la que se va por ese lado. Revisar. Revisar. Tantas cosas hay que revisar. Gracias, Molina. Por favor, a ustedes. Gracias por estar con nosotros esta noche. ustedes. Bueno, nosotros llegamos al final, Jorge Temponi. Sí, momento de anunciarles, como tanto nos gusta, lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. A ver, contame, iluminame. Bueno, el profe, siempre el profe, a las 22 horas, Ideas Cruzadas, y hoy a las 23 en Sesiones Pegaso, Milongas Extremas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau.